La lluvia azotaba los enormes ventanales de la mansión Vega como un presagio, un ritmo incesante que resonaba en el silencio incómodo del salón principal. Las luces del candelabro de cristal Swarovski parpadeaban ligeramente, proyectando sombras alargadas sobre los muebles de terciopelo italiano y las paredes adornadas con arte contemporáneo que costaba más de lo que una persona común ganaría en toda su vida. Sin embargo, la opulencia del lugar no hacía más que resaltar la desolación que flotaba en el aire. Alejandro Vega, el magnate de los negocios inmobiliarios más temido de la ciudad, no parecía un tiburón financiero esa noche, parecía un hombre roto. Estaba sentado en el borde de un sofá de piel negra, con la cabeza entre las manos, despeinado y con el nudo de la corbata deshecho. Frente a él, sobre una mesa de café de mármol, descansaban documentos médicos garabateados con terminología incomprensible y frascos de pastillas vacíos. A su lado, 3 médicos de renombre internacional, vestidos con trajes a medida que apenas se distinguían bajo sus batas blancas. Intercambiaban miradas de complicidad y temor. No hay cambios. Señor Vegan, dijo el doctor Henderson, el más anciano del grupo, ajustándose las gafas con nerviosismo. Hemos aumentado la dosis del tratamiento experimental suizo, pero la fiebre no cede. El sistema inmunológico del pequeño Lucas sigue colapsando sin razón aparente. Alejandro levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una mezcla de rabia y desesperación que lava la sangre. No me venga con excusas, Henderson. No le pagué $3 millones para que me diga que no hay cambios. Mi hijo se está muriendo en la habitación de al lado mientras ustedes hablan de dosis. Hagan algo, lo que sea. Su voz tronó en la sala, haciendo que uno de los médicos más jóvenes diera un paso atrás. El dinero había movido montañas para Alejandro toda su vida. Había sobornado jueces, comprado empresas enteras y destruido competidores con un simple cheque. Pero ahora, frente a la misteriosa enfermedad de su único hijo, su fortuna era papel mojado. Los médicos asintieron con la cabeza, murmurando algo sobre consultar con un colega en Zurich, y salieron rápidamente de la sala, dejando un rastro de perfume caro y miedo. En la esquina de la habitación, casi invisible entre las sombras de una columna, estaba Sofía. Tenía 32 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado y un uniforme gris que la hacía pasar desapercibida. Sus manos estaban cruzadas frente a ella, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Ella no tenía doctorados, ni había estudiado en Harvard, pero había crecido en una casa llena de hermanos menores y había trabajado como niñera durante 15 años en las familias más poderosas de 3 continentes. Sabía leer el lenguaje que los adultos ignoraban, el lenguaje del silencio. Mientras los médicos salían, Sofía notó un detalle que había pasado por alto para todos los demás. El doctor joven, al pasar por el marco de la puerta, se había tocado el bolsillo interno de la chaqueta de forma instintiva, casi protectora. No fue un gesto de buscar algo, fue un gesto de ocultar. Y sus ojos no habían mirado al padre desesperado, sino que habían vagado brevemente hacia la cámara de seguridad del pasillo, como calculando ángulos. Sofía sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. En su experiencia, la incompetencia médica era triste, pero la incompetencia nerviosa era sospechosa. Alejandro se levantó de golpe, caminando hacia la puerta que conducía al ala privada de la casa. Voy a verlo, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Sofía se separó de la pared y lo siguió a una distancia prudente. Sus zapatos sin tacones no hacían ruido sobre el suelo de madera noble. Cruzaron un pasillo largo, lleno de fotos del bebé en tiempos más felices, Lucas sonriendo en la playa, Lucas en su primer cumpleaños. Ahora, esas fotos parecían lápidas. Al llegar a la puerta de la habitación del niño, la ruta habitual para cualquier padre, Alejandro se detuvo. Su mano temblaba sobre el pomo. El miedo a lo que encontraría dentro era paralizante. Yo me encargo, señor, dijo Sofía suavemente, con una voz tranquila que contrastaba con el caos reinante. Dio un paso al frente y abrió la puerta con decisión. La habitación del bebé era una mezcla grotesca de inocencia y hospital. Una cuna tallada a mano, con sábanas de seda, estaba rodeada de monitores médicos que pitaban rítmicamente. Tubos transparentes serpenteaban desde máquinas costosas hasta el pequeño cuerpo acostado. Lucas, de apenas 2 años, no se movía. Su piel tenía un tono ceroso, y su respiración era tan superficial que el pecho apenas se movía. La niñera anterior había sido despedida hacía una semana por negligencia, pero Sofía, al ver el estado de la habitación, supo que la negligencia no estaba en la limpieza. El aire olía desinfectante, un olor químico fuerte que intentaba ocultar algo más. Alejandro entró y se arrodilló junto a la cuna, tocando la mano de su hijo con una delicadeza infinita. Papá está aquí, Lucas. Papá va a arreglar esto, susurró con la voz quebrada. Sofía se quedó cerca de la estancia de cambios,
observando. Mientras el padre lloraba en silencio, ella escaneaba el entorno con ojos clínicos. Miró los frascos de medicina sobre la cómoda. Solpidex, corticoides X99, sueros vitales. Se acercó disimuladamente, tomando uno de los frascos pequeños sin etiqueta que los médicos habían dejado minutos antes sobre la mesa auxiliar. Lo giró entre sus dedos. El líquido era transparente, inodoro. Pero mientras lo manipulaba, notó algo en la luz de la lámpara. Un pequeño sedimento en el fondo, casi imperceptible, como polvo que no se había disuelto bien. Señor Vegan, dijo Sofía de repente, rompiendo el doloroso silencio. ¿El doctor Henderson revisó la medicación antes de inyectarla esta noche? Alejandro se giró, confundido por la interrupción, con los ojos rojos y húmedos. ¿Qué? Sí. Él mismo trajo el suero desde la clínica esta tarde. Dijo que era un nuevo compuesto experimental aprobado por la Unión Europea. ¿Por qué lo preguntas? Sofía guardó el frasco rápidamente en su delantal. Sintiendo el vidrio frío contra su estómago, por curiosidad, señor. Solo quiero asegurarme de que el pequeño descanse. Pero la mente de Sofía estaba lejos de la tranquilidad. Ella conocía ese sedimento. Hace 5 años, en otra mansión, en otra ciudad, había visto algo similar. Un niño enfermo, médicos caros y un padre que pagaba fortunas sin preguntar. Allí no fue una enfermedad, fue un envenenamiento lento. Pero aquí, el motivo no era el divorcio ni la herencia. Aquí, el dinero fluía como un río. ¿Por qué matar al ganso que ponía los huevos de oro? O tal vez, la pregunta correcta no era por qué, sino quién se beneficiaba de que el niño siguiera enfermo. Consumiendo tratamientos eternos que costaban millones, Alejandro se levantó pesadamente, agotado por el peso de su propia impotencia. Necesito un café, Sofía. Quédate con él. Si se mueve, si hace cualquier ruido, llámame al móvil inmediatamente. No me importa si estoy en una junta o en la luna. Sí, señor. Estaré aquí, respondió ella, con una determinación fría en sus ojos. Cuando la puerta se cerró detrás del millonario, la habitación quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el pitido constante de los monitores. Sofía esperó 10 segundos. Luego, se movió con la rapidez de un felino. No fue hacia la cuna del niño, sino hacia la papelera que estaba junto al escritorio del médico, escondida tras una cortina. Sabía que los médicos de élite no dejaban rastros obvios, pero la arrogancia a veces los hacía descuidados. Usando un pañuelo de papel para no dejar huellas, sacó del fondo de la papelera una jeringuilla usada y el envoltorio arrugado de un medicamento. Leyó la etiqueta arrugada: cloruro de sodio al 0.9%. Agua salada. Suero fisiológico simple. Una sospecha helada recorrió su espalda. El frasco que había en la mesa, el que contenía el sedimento extraño, era el tratamiento experimental. Pero lo que habían inyectado al niño, lo que acababan en la papelera, era solo agua. Estaban engañando al padre. Le estaban cobrando fortunas por inyectar agua al niño, mientras el verdadero medicamento, o tal vez el veneno, se acumulaba en esos frascos sin usar. Pero, si le inyectaban agua y el niño seguía empeorando, ¿dónde estaba el veneno real? Sofía miró al bebé, y entonces lo vio. El pequeño Lucas tenía un vello muy fino en los brazos, y en la parte interior del brazo, casi invisible bajo la luz tenue, había una pequeña marca roja. No era de una aguja, parecía una quemadura química. Sofía se acercó a la cuna y, con cuidado de no tocar los tubos, levantó levemente la manta que cubría las piernas del niño. En los tobillos había más marcas, pequeñas, circulares, como si le hubieran aplicado algo directamente sobre la piel. El tratamiento tópico. Cremas hidratantes especiales, había dicho el médico. Sofía corrió hacia la cómoda y agarró el tarro de crema que estaba junto a la cuna. Al destaparlo, no olió a medicina. Olía a algo dulce, empalagoso, mezclado con un aroma metálico. Metió el dedo meñique en la crema. La textura era granulada. En ese momento, el monitor del corazón del bebé comenzó a acelerarse. El pitido se hizo más rápido, urgente. Lucas comenzó a agitarse, un gemido ahogado saliendo de su garganta seca. Sofía actuó por instinto. Soltó la crema y fue hacia la puerta para llamar al padre, pero se detuvo. Si llamaba a Alejandro, vendrían los médicos. Los mismos médicos que habían puesto esa crema. Ellos dirían que era una reacción normal a la enfermedad. Ellos inyectarían más suero y el ciclo continuaría. No. Ella tenía que actuar sola. Tomó una toalla húmeda del baño adjunto y regresó a la cuna. Con delicadeza extrema, comenzó a limpiar la crema de los pies del bebé, frotó suavemente la piel irritada. A medida que limpiaba, la piel roja y ardiente comenzaba a revelar un fluido claro debajo. Lo que fuera que le estaban poniendo, estaba quemando la piel del niño y por los poros, entrando en su torrente sanguíneo. Mientras limpiaba el tobillo izquierdo, el llanto del bebé se calmó casi de inmediato. El monitor comenzó a bajar su ritmo cardíaco a niveles normales.
Sofía se quedó paralizada, sosteniendo la toalla manchada de una sustancia aceitosa y extraña. Tenía la prueba en sus manos. La enfermedad misteriosa, que ningún especialista de Harvard podía curar, tenía cura en una toalla húmeda y en dejar de usar una crema costosa. Pero, ¿quién se atrevería a creer a una simple niñera por encima de 3 doctores con doctorados? Si decía la verdad ahora, la despedirían, acusarían de loca y tal vez terminaría en la cárcel por manipular el tratamiento. Tenía que ser inteligente, tenía que encontrar la conexión. Miró el tarro de crema nuevamente. En el fondo, raspado pero legible, había un logo. No era de una farmacéutica reconocida. Era un logo pequeño, una serpiente enroscada en una espada. Sofía sacó su teléfono móvil de su bolsillo, un modelo viejo y rayado que contrastaba con el lujo de la habitación, y tomó una foto rápida del logo y de las quemaduras en los pies del niño. Luego, guardó el frasco de crema en su otro bolsillo, ocultándolo bajo su uniforme. Aguántame, pequeño, susurró, acariciando la cabeza de Lucas. No voy a dejar que te maten por dinero. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Alejandro regresó, seguido de cerca por el doctor Henderson, que sostenía un maletín médico negro con fuerza. ¿Qué pasó? ¿Por qué el monitor varió?, preguntó Alejandro, entrando casi corriendo. Sofía se interpuso suavemente entre el médico y la cuna. Con una sonrisa serena y tranquila que ocultaba la tormenta en su interior, fue un pequeño espasmo del sueño. Señor, mintió con una naturalidad impresionante. Se movió un poco y el sensor se desajustó. Ya está tranquilo de nuevo. Henderson la miró con ojos entrecerrados, desconfiando de la calma de la mujer. Caminó hacia la cuna, apartando a Sofía con su cuerpo, y revisó los monitores. Todo parece estable, murmuró el médico, visiblemente aliviado de que no hubiera una emergencia que explicara. Dejémoslo descansar. Sofía, asegúrate de aplicarle la crema de la noche en sus pies como le indiqué al señor Vega. Es vital para su circulación. Sofía asintió lentamente, sintiendo el peso del frasco robado en su bolsillo como una piedra. Por supuesto, doctor. Se la aplicaré en cuanto usted se vaya. El médico asintió, satisfecho, y salió de la habitación, arrastrando a un Alejandro agotado y confundido tras de sí, prometiéndole que mañana traerían un nuevo especialista en genética. Cuando la puerta se cerró por segunda vez, Sofía respiró hondo. Había sobrevivido a la primera ronda. Ahora sabía que era lo que enfermaba al niño, pero necesitaba saber quién estaba detrás de esa crema falsa y por qué nadie en el entorno del millonario, ni siquiera su propia esposa, que había fallecido años atrás en circunstancias accidentales, había notado nada antes. Esta era una conspiración mucho más profunda que un simple fraude médico. Sofía miró hacia la ventana, donde la tormenta seguía arreciando. Ella no era una detective ni una espía, solo era una niñera. Pero esa noche, su trabajo ya no sería cuidar al niño, sería salvarlo de los lobos que vestían de blanco. La puerta se cerró con un clic suave, pero el sonido resonó en los oídos de Sofía como un disparo. Se quedó inmóvil en el centro de la habitación llena de monitores que parpadeaban en la oscuridad, esperando a que los pasos del millonario y el doctor se perdieran en la distancia. El ruido de la lluvia seguía golpeando los cristales, un recordatorio constante de que estaba aislada en esa caja de lujo. Cuando el silencio volvió a ser absoluto, Sofía soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Miró hacia la cuna. Lucas había dejado de gemir. Su respiración, aunque todavía laboriosa, se había regularizado milagrosamente después de que ella le quitara esa sustancia de la piel. Era la prueba definitiva, la medicina era el veneno. Se acercó a la luz de la lámpara de la cómoda, protegiendo la vista del bebé con su propio cuerpo, y sacó el frasco de crema robado. Con unas pinzas de depilar que encontró en el baño de invitados, raspó suavemente la etiqueta que tenía el logo de la serpiente y la espada. Debajo, apenas visible y pegada al vidrio con un adhesivo industrial, había una etiqueta secundaria, impresa en un papel barato y con una tipografía que parecía hecha en una impresora casera. Las letras estaban borrosas, pero alcanzó a leer una palabra clave: glicólida industrial, uso externo, prohibida su ingestión o contacto prolongado con piel dañada. Su estómago se revolvió. Eso no era un medicamento experimental, era un disolvente industrial, algo que se usaba para limpiar motores o quitar pintura, diluido en una base de crema barata para disimularlo. Le estaban quemando la piel y el sistema nervioso lentamente, simulando una enfermedad autoinmune que justificara los tratamientos costosos. Sofía necesitaba más. Necesitaba saber quién fabricaba esto y quién autorizaba su compra. Sabía que, en una casa como esa, Alejandro Vega no manejaba los cheques pequeños. Él solo firmaba los totales que le ponían delante. El verdadero rastro estaría en los libros contables o en el estudio del Dr. Henderson, pero este último estaba fuera de su alcance. El estudio de Alejandro, sin embargo, estaba en el ala oeste, y ella sabía que el millonario, agotado por la tensión, se había dirigido a su habitación personal a tomar un sedante. Tenía, quizás, 20 minutos. Salió de la habitación
habitación del niño con la agilidad de una sombra, dejando la puerta entreabierta para escuchar cualquier movimiento. El pasillo estaba iluminado por apliques de pared que proyectaban una luz tenue y amarillenta. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados de los Vega, hombres severos con bigotes y mujeres de mirada ausente. Sofía caminó de puntillas pegada a la pared, esquivando las zonas donde sabía que el suelo de madera crujía. Al pasar frente a la habitación de los empleados, escuchó ronquidos. El resto del servicio doméstico dormía, ajenos al drama que se desarrollaba en la suite real. Llegó a las grandes puertas de roble del estudio de Alejandro. Probó el pomo, cerrado. Maldijo por lo bajo. Buscó en su delantal y sacó una horquilla de pelo. No era una cerradura de alta seguridad típica del ego de un hombre que pensaba que nadie se atrevería a entrar a su santuario sin permiso. Con un poco de manipulación y una oración silenciosa, el mecanismo se dio con un clic. Se deslizó dentro y cerró la puerta detrás de ella. Apoyando la espalda contra la madera para recuperar el aliento, el estudio era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo y un escritorio de caoba que parecía un campo de batalla. Montañas de papeles, facturas y contratos yacían en pilas caóticas. Sofía fue directa al punto. Sabía que los médicos enviaban sus facturas mensuales a la oficina de contabilidad, pero Alejandro, paranoico como era con la salud de su hijo, probablemente guardaba copias de los informes médicos directos cerca de él. Abrió el primer cajón del escritorio, vacío, solo bolígrafos. El segundo, facturas de la empresa constructora. El tercero, ahí estaba, una carpeta azul gruesa con la palabra Lucas escrita con marcador rojo. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro, no solo había informes médicos, sino correos impresos y órdenes de compra. Hojeó rápidamente las páginas. Vio las transferencias bancarias, $5 millones a una cuenta en las Islas Caimán, bajo el nombre de Fentham Holdings Limited. Al lado de la transferencia, una nota escrita a mano por Alejandro, pago fase 2, tratamiento exclusivo Henderson. Pasó las páginas. Encontró el pedido de la crema. No venía de una farmacia de Suiza. El albarán de entrega tenía un remitente local, una dirección en una zona industrial de la periferia de la ciudad, Galpón 4, Polígono Industrial Sur. Y al pie del documento, había una firma de recepción que le heló la sangre. La firma no era de Alejandro, tampoco era del Dr. Henderson. Era un garabato rápido, pero reconocible. Decía, R. Mendoza, Rogelio Mendoza, el abogado personal de Alejandro y su supuesto mejor amigo desde la universidad. El hombre que había estado en la casa todos los días, trayendo flores y palabras de consuelo, sentándose a cenar con la familia. Sofía sintió un vértigo terrible. No era solo un médico corrupto. Era un golpe interno, un vaciamiento sistemático de la fortuna de Alejandro, usando al bebé como cebo y víctima. De repente, escuchó un sonido que la paralizó. El inconfundible clac de la puerta principal de la mansión al abrirse. Luego, voces. Una de ellas era inconfundiblemente la de Rogelio Mendoza, el abogado, voz grave y suave, seguida por la respuesta agotada de Alejandro, no te preocupes, Alejo. Volví lo antes posible cuando me llamaste. Henderson me dijo que la crisis fue controlada. ¿Dónde está el niño? Sofía sintió que el corazón le latía en la garganta. Rogelio estaba aquí, a las 3 de la mañana. Si Alejandro entraba al estudio y la encontraba con la carpeta, todo habría terminado. Miró a su alrededor. No había dónde esconderse, excepto bajo el escritorio, que estaba abierto por los lados. Se agachó rápidamente, arrastrándose sobre la alfombra persa y metiendo la carpeta azul dentro de su uniforme, aprisionándola contra su pecho. Apenas se había ocultado cuando la puerta del estudio se abrió de golpe y la luz principal se encendió, filtrándose por los huecos del escritorio y revelando los zapatos de dos hombres que entraban. Necesito un trago. Rogelio, dijo la voz de Alejandro, quebrada y cansada. Sus pasos pesados resonaron hasta el bar de la esquina. Pensé que esta noche lo perdía. Pensé que todo ese dinero no servía de nada. Los zapatos de cuero italiano de Rogelio caminaron hasta el escritorio, justo donde estaba escondida Sofía. Ella contuvo la respiración, temiendo que el latido de su corazón fuera audible. Los zapatos se detuvieron. A través de la rendija, vio una mano con un anillo de oro masivo posarse sobre la superficie de la madera. Justo encima de su cabeza, el dinero es energía, Alejo. Y energía bien dirigida, respondió Rogelio con una calma estudiada. Henderson sabe lo que hace. El tratamiento es arriesgado, sí, pero es el único camino. Tienes que confiar en el proceso. Mañana traeremos al especialista de Alemania, pero Henderson dijo que no había esperanza en Europa. Respondió Alejandro con el tintineo de hielo en un vaso. Henderson consiguió un contacto nuevo, un talento emergente. Costará, claro, otros 2 millones para los gastos iniciales, dijo Rogelio. Sofía vio cómo su mano se movía hacia el cajón, donde antes estaba la carpeta. Lo abrió. Lo encontró vacío. El silencio en la habitación cambió de textura. Se volvió denso.
Alejandro, dijo Rogelio, con un tono que pasó de la amabilidad a la sospecha en una fracción de segundo. ¿Dónde está el archivo azul de Lucas? Lo dejé aquí esta tarde para que lo revisaras. Sofía sintió un sudor frío recorrer su espalda. Rogelio sabía que el archivo no estaba. Rogelio sabía exactamente qué había en ese archivo porque él era el arquitecto de la estafa. Alejandro, desde el bar, respondió distraídamente: no lo he tocado, Rogelio. Quizás lo dejó en mi habitación cuando trajiste los papeles del testamento. Rogelio no respondió de inmediato. Sus zapatos dieron un paso atrás, apartándose del escritorio. Sus ojos, Sofía los sabía sin verlos, estaban escaneando la habitación. La puerta había estado cerrada con llave. Alejandro tenía la llave, pero él estaba en la habitación del niño hasta hace poco. ¿Quién más podía haber entrado? Sí, debe ser eso, dijo Rogelio finalmente, pero su voz había perdido la calidez. Escucha, Alejo. Voy a ir a ver al niño. Quiero comprobar que los monitores estén bien calibrados. A veces el personal doméstico toca cosas que no debe tocar. Sofía sintió un escalofrío brutal. Rogelio no iba a revisar monitores. Iba a revisar al personal. Iba a buscar al que se salía del guión. Y si llegaba a la habitación antes que ella. Vería la crema limpiada, el frasco desaparecido, y sabría que alguien estaba en el juego. Rogelio se giró y caminó hacia la puerta. Alejandro lo siguió, dejando sus bebidas. Voy contigo. Quiero ver si Sofía logró que se durmiera. Sofía no esperó un segundo más. Cuando los hombres salieron al pasillo, ella salió de su escondite como un resorte. No podía salir por la puerta principal del estudio, la verían. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente hasta posarse en la ventana del fondo. Era una ventana corredera que daba a un balcón exterior que conectaba con el jardín de invierno. Corrió hacia ella, quitó el pestillo y se deslizó afuera, cerrando la ventana tras de sí justo en el momento en que escuchaba las voces alejarse por el pasillo hacia la habitación del bebé. El aire frío de la noche la golpeó, mezclándose con la lluvia que todavía caía suavemente. Estaba empapada en segundos, el uniforme pegado al cuerpo y la carpeta azul protegida bajo sus ropas, mojándose también. Tenía que llegar a la habitación del bebé antes que ellos, o al menos borrar cualquier rastro de su investigación. Saltó del balcón al jardín, cayendo sobre el césped húmedo y barroso. Sabía que había una puerta de servicio lateral que daba al pasillo de la cocina, más cerca de la habitación de Lucas. Corrió descalza sobre la hierba, ignorando el frío y el barro. Al llegar a la puerta de servicio, la encontró cerrada con llave. Golpeó suavemente, desesperada. Afortunadamente, la cocinera, una mujer mayor que tenía el sueño ligero, abrió la puerta tras un momento, con cara de sueño. ¿Sofía? ¿Qué haces fuera? ¿Estás empapada?, susurró la cocinera. El bebé. Se me cayó un biberón en el jardín. Tuve que salir. No importan, dijo Sofía, inventando una excusa rápida, mientras se quitaba los zapatos llenos de barro. Vuelve a dormir, yo me seco. Sin esperar respuesta, Sofía corrió por el pasillo de la cocina, dejando huellas de agua a su paso. Subió las escaleras de servicio de 2 en 2. Apenas llegó al segundo piso, vio las figuras de Alejandro y Rogelio entrando en la habitación de Lucas. Llegaba tarde. Se detuvo en la esquina del pasillo, jadeando, con la espalda pegada a la pared. Desde su posición, podía ver el interior de la habitación a través del reflejo de un espejo en la pared opuesta. Rogelio se acercó a la cuna. Alejandro se quedó atrás, frotándose los ojos. Rogelio apartó la manta y revisó los pies del niño. Sofía contuvo la respiración. Si Rogelio veía la piel limpia, sin la capa de crema que él esperaba que estuviera actuando, sabría que alguien había intervenido. Rogelio tocó el tobillo del bebé. Sus dedos se detuvieron. Su rostro, en el reflejo del espejo, se ensombreció. Se giró lentamente hacia Alejandro. Alejón dijo, con una voz suave pero peligrosa: ¿Quién cuidó al niño esta noche? Sofía, la nueva niñera. ¿Por qué?, respondió Alejandro, confundido. Rogelio sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco idéntico al que Sofía había robado y escondido en su habitación. Porque este tratamiento tópico debe estar sobre la piel para actuar. Y aquí no hay nada. Alguien lo limpió. ¿Y si lo limpiaron? Rogelio levantó la vista. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en la puerta y luego, inexplicablemente, en el pasillo donde Sofía estaba escondida. Alguien sabe demasiado. Sofía, en el pasillo, se llevó la mano al pecho, tocando el borde de la carpeta azul mojada. La tormenta estaba por desatarse, y esta vez no sería climática. Sería una tormenta de traiciones, y ella estaba justo en el ojo del huracán. Tenía que moverse, y rápido. Rogelio era peligroso, y ahora él sabía que había una anomalía en el sistema. Sofía miró hacia el otro extremo del pasillo, hacia la salida de emergencia. Pero no podía irse, no podía dejar al niño con esos hombres. Pero también sabía que, si entraba ahora, sin una explicación perfecta, Rogelio la destruiría antes de que pudiera decir una palabra. Entonces, tomó una decisión. Arregló su uniforme mojado, respiró hondo y en lugar de huir, entró en la habitación con una sonrisa servicial y una mentira preparada que podía costarle la vida.
Señor Vega, disculpe la interrupción, dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. El doctor Henderson dejó instrucciones claras de limpiar el exceso de crema cada 2 horas para evitar irritaciones. Solo estaba siguiendo el protocolo de la clínica suiza. ¿Hay algún problema? Rogelio la miró, sus ojos fríos clavados en ella, analizándola, pesando su vida. Sofía sostuvo la mirada, apostando todo a que el miedo no se reflejara en sus ojos. La batalla por la verdad y por la vida de Lucas acababa de comenzar oficialmente. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rogelio Mendoza no apartaba la mirada de Sofía. Sus ojos, oscuros y calculadores, la desarmaban poco a poco, buscando una grieta en su fachada de niñera obediente. Sofía mantuvo la postura, aunque por dentro sentía que el corazón le martilleaba con tanta fuerza que Rogelio podía escucharlo. Sabía que un error mínimo, un titubeo en la voz o una mirada nerviosa hacia la carpeta oculta bajo su uniforme empapado significaría su sentencia. El protocolo suizo, repitió Rogelio lentamente, saboreando las palabras como si buscara un veneno oculto en ellas. Qué curioso. He leído todos los informes de Henderson 3 veces y no recuerdo ninguna cláusula sobre limpiar la medicación. De hecho, las instrucciones decían explícitamente, aplicación constante. Sofía sintió un frío polar recorrer su columna vertebral, pero su rostro permaneció impasible. Había pasado años lidiando con niños consentidos y padres paranoides. Sabía cómo mentir para sobrevivir. Con todo respeto, señor Mendoza, dijo Sofía, su voz firme, aunque su garganta estaba seca, los informes escritos a veces se quedan cortos. El doctor Henderson me llamó personalmente a mi móvil hace 2 horas. Dijo que había notado una leve irritación en la piel del pequeño Lucas y que, por favor, limpiara el exceso cada vez que él se durmiera. Usted sabe cómo son estos médicos de élite. Señor, se protegen entre ellos. Si la piel se ampolla, ellos dirán que fue cuestión del paciente, no del medicamento. Yo solo intento proteger al niño. Y al bolsillo del señor Vega de una demanda por negligencia médica. La mentira era arriesgada, pero brillante. Apelaba a la codicia y al miedo de Rogelio. Si había algo que Rogelio valoraba más que el dinero, era evitar que el dinero se detuviera. Una demanda por negligencia significaría investigaciones, auditores y miradas indiscretas sobre los tratamientos experimentales. Rogelio entrecerró los ojos durante un segundo que pareció una eternidad. Luego, soltó una risa seca y carente de humor. Muy bien, Sofía. Eres diligente. Demasiado para una simple niñera, dijo, dando un paso hacia ella. El olor a colonia cara y a algo más rancio, como a papel viejo, la envolvió, pero asegúrate de no ser tan independiente la próxima vez. Aquí seguimos instrucciones. ¿Entendido? Perfectamente. Señor. Rogelio se giró hacia Alejandro, que estaba sentado en el borde de la cama del bebé, con la cabeza gacha, ajeno a la batalla de voluntades que acababa de ocurrir a sus espaldas. Alejo, vámonos a dormir. El niño está bien. La niñera sabe lo que hace. Mañana será un día largo con el especialista alemán. Alejandro asintió con lentitud, levantándose como un anciano. Rogelio le pasó un brazo por los hombros y lo guió hacia la puerta. Antes de salir, Rogelio se detuvo en el marco y miró a Sofía por última vez. No dijo nada, pero su mirada decía, te estoy vigilando. Cuando la puerta se cerró y el ruido de los pasos se desvaneció, Sofía se derrumbó contra la pared, deslizando su espalda hasta el suelo. Sus piernas temblaban incontrolablemente. Se llevó la mano al pecho y tocó la carpeta azul. Estaba húmeda y arrugada, pero intacta. Había sobrevivido a la primera ronda, pero sabía que Rogelio no la creía. Su instinto le decía que el abogado ya estaba planeando cómo deshacerse de ella. Quizás esa misma noche. Se levantó con un esfuerzo sobrehumano. No podía quedarse ahí. Se acercó a la cuna una vez más. Lucas se movía inquieto. Rogelio, al ver que la crema no estaba, había aplicado una nueva capa antes de salir. Una capa fina y cruel. Sofía no podía permitir que esa sustancia permaneciera ni un minuto más sobre la piel del niño. Corrió al baño, empapó una toalla con agua tibia y volvió a limpiar al bebé, esta vez con más urgencia y rabia. Lo siento, pequeño, susurraba mientras frotaba con delicadeza extrema. No voy a dejar que te sigan haciendo esto. Cuando terminó, envolvió los paños sucios y el frasco de crema que había robado en una toalla de baño vieja, formando un bulto compacto. No podía dejarlo en la papelera del baño. El servicio de limpieza lo encontraría. Tenía que sacar esa prueba de la mansión o destruirla. Pero primero necesitaba ver qué más había en la carpeta azul. Salió de la habitación y bajó las escaleras de servicio hacia el sótano, donde se encontraban los cuartos del personal. El pasillo del sótano era frío y olía a humedad, un contraste brutal con el lujo de los pisos superiores. Al llegar a su pequeña habitación, cerró la puerta con llave y empujó una silla contra el pomo para asegurarse
encendió la única lámpara de la mesa y abrió la carpeta azul sobre la cama. Sus manos, manchadas de tinta y tierra, separaron los papeles húmedos. Vio más transferencias bancarias a Fentham Holdings. Vio el albarán del Glicólida Industrial. Pero lo que le heló la sangre estaba al final del legajo. Era un documento legal, un testamento o una enmienda. Fechado 2 semanas antes del inicio de la enfermedad de Lucas, leyó en voz baja, descifrando la jerga legal, en caso de fallecimiento del heredero único, Lucas Vega. La totalidad de los activos y participaciones accionarias de la Corporación Vega pasarán a ser administrados por el Consejo de Administración, siendo el lic. Rogelio Mendoza designado como tutor legal y apoderado general hasta nueva resolución o hasta el fallecimiento del señor Alejandro Vega. Todo encajaba. Rogelio no solo estaba robando dinero mediante tratamientos falsos, estaba planeando vaciar la empresa. Si Lucas moría, Rogelio tomaba el control total. Y si Alejandro moría de pena, de estrés o quizás con un pequeño empujoncito médico, Rogelio se quedaría con el imperio entero. Sofía entendió entonces la magnitud del horror. Ella no solo era testigo de un fraude, era testigo de un plan de exterminio, pero había algo más. En la última página, había una lista de nombres garabateados a lápiz. Eran 4 nombres. El primero era el de la esposa de Alejandro, muerta años atrás, Elena Vega, accidente tráfico concluido. El segundo nombre era el de un socio comercial de Alejandro que había muerto de un infarto hace un año. El tercero era el de un contador que había desaparecido. Y el cuarto nombre era el suyo. Sofía Ríos, niñera pendiente. Sofía dejó caer el papel como si le quemara los dedos. El aire pareció desaparecer de la habitación. Rogelio ya sabía quién era ella. O tal vez ese nombre estaba ahí porque sabía que cualquier niñera que se quedara el tiempo suficiente terminaría sospechando y habría que eliminarla. Miró la puerta de su habitación. Estaba atrincherada, pero no a salvo, necesitaba ayuda. No podía enfrentarse a Rogelio sola. Él tenía al abogado del diablo en su bando y controlaba la seguridad. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas. ¿A quién llamar? No tenía familia en la ciudad. Miró la lista de contactos y se detuvo en un nombre que no había usado en años: Inspector Morales. Un ex policía jubilado que ahora trabajaba como investigador privado, alguien a quien había conocido cuando cuidaba a los hijos de un juez y una denuncia doméstica había salido a la luz. Él le había dado su tarjeta una vez, diciendo: si ves algo feo en estas casas ricas, chica, no te quedes callada. Llámame. Sofía había guardado el número por pura intuición, esa misma intuición que ahora le gritaba que iba a morir. Marcó el número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Por favor, contesta, rogó mentalmente. Diga, respondió una voz ronca y adormilada. Inspector Morales, soy Sofía. Sofía Ríos. Sé que es tarde, pero creo que voy a morir. Y si muero, la verdad morirá conmigo, susurró ella, con la voz rota por el pánico. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de una cama crujiendo y una luz encendiéndose. Sofía, ¿dónde estás? Habla despacio. Estoy en la mansión Vega. El niño no está enfermo. Lo están envenenando. Tengo pruebas. Tengo documentos que involucran a Rogelio Mendoza. Él lo sabe. Él sabe que yo sé. Hay una lista, inspector. Mi nombre está en una lista. Sofía escuchó un ruido afuera de su puerta. Pasos. Pesados y deliberados. No eran los pasos de otra empleada. Eran pasos de hombre con zapatos de suela dura. Se detuvieron frente a su puerta. El pomo giró lentamente. Inspector. Están aquí, susurró Sofía, con los ojos fijos en la puerta. No cuelgues, Sofía. Escúchame. No abras la puerta. Esconde el teléfono. Sofía. La voz del inspector se perdió en el zumbido de su sangre en los oídos. El pomo de la puerta se detuvo. Estaba cerrada con llave. Hubo un golpe seco contra la madera, no violento, sino firme y autoritario. Sofía, dijo la voz de Rogelio Mendoza desde el otro lado. Sonaba amable, casi paternal, lo cual lo hacía 1000 veces más terrorífico. Abre, por favor. El señor Vega necesita un vaso de agua y no encuentro al mayordomo. Y tú y yo tenemos una conversación pendiente sobre esos protocolos suizos. Sofía miró la puerta, luego la ventana de su habitación. Estaba en el sótano. La ventana daba a un pozo de ventilación con rejas de hierro. No había salida. Miró el teléfono, la llamada seguía activa. Inspector susurró al micrófono con una determinación fría: sí, apago, venga por los desagües del jardín trasero. Hay una reja suelta, y traiga refuerzos. Esto no es un robo, es un asesinato en proceso. Colgó antes de que el inspector pudiera responder. Guardó el teléfono en el sujetador, bajo su pecho, y escondió la carpeta azul debajo del colchón de su cama, en la ranura donde antes había escondido sus ahorros. No había tiempo para más. Rogelio volvió a golpear. Sofía. No me hagas esperar. ¿Sabes qué? No me gusta la falta de respeto.
Sofía respiró hondo, se puso de pie y se miró al pequeño espejo de la cómoda. Su reflejo mostraba a una mujer aterrorizada, pero con una chispa de furia en los ojos. Si Rogelio quería una guerra, la tendría. Tomó un par de tijeras de costura de la mesita y las escondió en el dobladillo de su mengue. Luego, se acercó a la puerta. Con la mano temblando, giró la llave. «Ya voy». Señor Mendoza, dijo, abriendo la puerta. Rogelio estaba ahí, impecable con su bata de seda sobre el pijama, sonriendo como un tiburón. Pero no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, había un hombre grande y corpulento con guantes de látex. No era un médico. «Buenas noches, Sofía», dijo Rogelio, y su sonrisa no llegó a sus ojos. «Creo que te equivocaste de profesión. Tienes mucho talento para la intriga. Vamos a dar un paseo. El señor Vega quiere verte en el estudio. Ahora mismo». Sofía sabía que el estudio era un laberinto del que quizás no volvería a salir. Pero mientras caminaba delante de ellos, subiendo las escaleras de regreso al mundo de lujo y mentiras, su mano rozó las tijeras escondidas en su mengue. Rogelio pensaba que ella era una presa fácil, una chica de servicio a la que podían asustar y hacer desaparecer. Pero Rogelio no sabía que Sofía había crecido en las calles más duras de su país antes de aprender a vestir a niños ricos. Y sobre todo, no sabía que en el jardín, moviéndose entre las sombras de la tormenta, un viejo policía desesperado ya estaba saltando la verja trasera. La noche apenas comenzaba y la lluvia no daba señales de detenerse. Listos para lavar la sangre que estaba a punto de derramarse, el camino hacia el estudio se sintió como una marcha fúnebre. Sofía caminaba entre Rogelio y el hombre corpulento, que a cada paso rozaba su hombro con una intención claramente intimidatoria. Las paredes de la mansión, antes símbolos de estatus, ahora parecían las barras de una jaula dorada. Al subir las escaleras principales, Sofía notó que el personal de servicio había desaparecido. Probablemente Rogelio los había enviado a sus habitaciones con alguna excusa o amenaza. Estaban solos. Ella, sus captores y un padre ciego a la verdad en la cima de la casa. Al llegar a la puerta del estudio, Rogelio se adelantó y la abrió con un gesto teatral. «Pasa, Sofía. No tengas miedo. Solo queremos aclarar un pequeño malentendido», dijo. Pero su mano en la espalda de ella fue un empujón duro y seco. El interior del estudio estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la chimenea eléctrica y el resplandor de la ciudad a través de los ventanales. Alejandro Vega estaba sentado en el mismo lugar donde Sofía lo había visto antes, pero ahora sostenía un vaso de whisky con ambas manos, como si fuera un salvavidas. Su rostro estaba pálido, desencajado, y sus ojos miraban al vacío. No parecía un tiburón financiero, parecía un náufrago. «Aquí está la chica», Alejo, anunció Rogelio con una voz suave y melosa que hizo que la piel de Sofía se erizara. «Dice que tiene mucho que contarnos sobre el tratamiento de Lucas». Alejandro levantó la vista lentamente, mirando a Sofía con una mezcla de agotamiento y confusión. «Sofía, Rogelio me dice que estabas fuera de tu habitación, que te encontró merodeando. ¿Es cierto? ¿Por qué estás empapada?» Antes de que Sofía pudiera abrir la boca, Rogelio se interpuso, caminando hacia la barra de bebidas. «Déjala explicar. Seguramente tenía una emergencia suiza que atender, ¿verdad, Sofía?» Rogelio se sirvió una copa, dándole la espalda a todos, calculando cada movimiento. O tal vez estaba buscando algo más, como ese archivo azul que parece haber desaparecido misteriosamente de mí. «Perdón, de tu escritorio, Alejo». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Rogelio estaba jugando con ella. No la había acusado directamente frente a Alejandro todavía. La estaba acorralando para que ella se delatara, o para que dijera algo que le permitiera deshacerse de ella justo ahí. El hombre corpulento se había movido silenciosamente hacia la puerta, bloqueando la única salida. Sofía sabía que tenía una sola oportunidad. Rogelio pensaba que ella estaba asustada y acorralada, y lo estaba, pero también tenía una furia acumulada que necesitaba salir. Decidió que, si iba a caer, caería luchando y gritando la verdad. «Señor Vegan», dijo Sofía, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba en la quietud del estudio. «No busqué el archivo para robar. Lo busqué porque su hijo no tiene una enfermedad genética. Su hijo está siendo envenenado». Alejandro parpadeó, como si las palabras no tuvieran sentido. Giró la cabeza hacia Rogelio, esperando una negación, pero el abogado solo sonrió. Una sonrisa triste y condescendiente, como si estuviera lidiando con un niño problema. Vaya, suspiró Rogelio, girándose con la copa en la mano. «Te lo dije, Alejo. El estrés le está jugando una mala pasada a la pobre chica. Alucina. Es trágico, realmente». «No alucino», gritó Sofía, dando un paso adelante. El hombre de la puerta se tensó, pero ella no se detuvo. «Mire los pies de su hijo, señor. Mírelos ahora mismo. Tiene quemaduras químicas. La crema que el doctor Henderson receta no es medicamento. Es un disolvente industrial. Lo estoy limpiando cada vez que puedo y él mejora, pero Rogelio sigue aplicándoselo». Alejandro frunció el ceño, mirando sus manos, luego a Rogelio.
¿Qué es esto, Rogelio? ¿Quemaduras? Rogelio dejó la copa sobre la mesa con un clic seco. Su máscara de amabilidad se deslizó 1 centímetro, revelando la bestia debajo. Alejo, por favor. ¿Sabes qué? La piel de Lucas es sensiblemente delicada. Las quemaduras son lesiones de la enfermedad, como te expliqué el mes pasado. Esta mujer, señaló a Sofía con desprecio, es una ignorante. Una empleada doméstica que lee papeles que no entiende y piensa que es detective. ¿Vas a creerle a ella o a mí? ¿Tu amigo de 20 años? El archivo azul. Señor Vegan, insistió Sofía, sacando el papel arrugado que había guardado bajo su uniforme, el que tenía la lista de nombres. Mire este papel. Mire quién firma los pedidos. No es una farmacéutica, es un galpón industrial. Y mire el nombre de su esposa. Mire mi nombre. Somos una lista de obstáculos para él. Alejandro tomó el papel que Sofía le tendía. Sus ojos recorrieron la hoja. Vio la letra de Rogelio. Vio el nombre de su esposa muerta, Elena. Vio la palabra concluido al lado. La sangre se le heló en las venas. El alcohol en su sistema se convirtió en ácido. Tragó saliva con dificultad. ¿Elena? Susurró Alejandro. ¿Qué significa esto, Rogelio? ¿Por qué está el nombre de Elena aquí? Tú dijiste que fue un accidente de tráfico. Rogelio suspiró, pasándose una mano por el pelo. Se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no necesitaba la farsa de la amistad. Elena era un problema, Alejo, dijo Rogelio, su voz gélida y carente de emoción. Igual que Lucas. Una empresa como Vega Construcciones no puede tener herederos enfermos ni viudas lloronas que cuestionan los gastos. Yo salvé tu empresa. Yo la hice crecer mientras tú llorabas en tu habitación. Te limpié los problemas. Alejandro se puso de pie de golpe, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y horror. Tú la mataste. Tú mataste a mi esposa, gritó Alejandro, lanzándose hacia Rogelio. Pero Rogelio no se inmutó. Hizo una señal con la cabeza al hombre de la puerta. En un instante, el matón se abalanzó sobre Alejandro, atrapándolo por los brazos y obligándolo a arrodillarse en el suelo. Alejandro gritó, pateando el aire, pero el hombre era una roca de músculos. Siéntate y calla, Alejo, español Rogelio, caminando hacia él y agachándose para mirarlo a los ojos. Estaba intentando hacerlo fácil para ti. Te dejaría llorar a tu hijo, te dejaría llorar a tu esposa, y yo administraría el imperio para ambos. Pero ahora, me has obligado a cambiar de planes. Esta noche ha sido un desastre de logística. Rogelio se giró entonces hacia Sofía. La mirada que le dirigió fue la de un depredador que ha acorralado a su presa, tú, Sofía. Tú tuviste que meter la nariz donde no debías. ¿Crees que porque encontraste unos papeles vas a ganar? Esto es el mundo real, cariño. Aquí el dinero compra la verdad y la verdad es que esta noche hubo una tragedia. Un padre, loco de dolor por la muerte de su hijo, atacó a Zule, al abogado y a la niñera en un arrebato de locura. Hubo una lucha. Desafortunadamente, no hubo supervivientes. Sofía retrocedió hasta chocar con la pared. Rogelio sacó algo del bolsillo de su bata. Era una jeringuilla. No contenía suero. Contenía un líquido espeso y lechoso. Una sobredosis de sedantes, mezclada con ese disolvente que tanto te gustan, dijo Rogelio, golpeando la jeringuilla con el dedo. Dejará un cadáver confuso, perfecto para culpar a Alejandro. La policía, que por cierto ya está en mi nómina, cerrará el caso como tragedia familiar. ¿No es perfecto? Sofía miró a Alejandro, que gritaba inútilmente bajo la mano del matón. Miró la puerta, bloqueada. Miró la ventana. Estaban en un segundo piso, el salto era mortal contra el patio de piedra. Rogelio se acercaba, la aguja brillando bajo la luz de la lámpara. Vamos, Sofía, sé una buena chica, no dolerá. Mucho. Sofía apretó la mano derecha, sintiendo las tijeras de costura escondidas en su mengue. Rogelio estaba confiado, demasiado cerca, pensando que ella estaba paralizada por el miedo. Él no esperaba que una simple niñera supiera pelear. Esperaba llantos y súplicas. Tienes razón, señor Mendoza, susurró Sofía, levantando la vista. No va a doler. En un movimiento rápido y desesperado, Sofía no intentó correr hacia la puerta. Se lanzó hacia adelante, directamente hacia Rogelio, pero en lugar de atacarlo a él, agarró la cortina pesada del lado de la ventana y tiró de ella con toda su fuerza, envolviendo a Rogelio en la tela de terciopelo oscuro. Cegándolo momentáneamente, Rogelio gritó, tropezando hacia atrás, la jeringuilla cayendo al suelo. El matón, al ver a su jefe en problemas, soltó un poco a Alejandro para intervenir. Mátala, idiota, bramó Rogelio, luchando por liberarse de la tela. Pero ese segundo fue todo lo que Alejandro necesitó. Con una furia primitiva, el millonario hincó los dientes en la muñeca del matón. El hombre gritó de dolor y aflojó el agarre. Alejandro, aprovechando la libertad, se abalanzó no hacia la puerta, sino hacia la chimenea. Agarró un atizador de hierro pesado de los utensilios de la chimenea. No toques a mi hijo, rugió Alejandro, golpeando al matón en la sien con el hierro frío. El hombre se desplomó como un saco de huesos.
Inconsciente antes de tocar el suelo, Rogelio, finalmente libre de la cortina, se encontró con una escena que no había planeado. Alejandro, sangrando por el labio y con los ojos inyectados en sangre, se interponía entre él y Sofía. Rogelio miró la jeringuilla en el suelo, luego a Alejandro. Por primera vez en años, el abogado sintió miedo. Había subestimado la ira de un padre. Vallejo, escúchame. Podemos negociar, empezó Rogelio, retrocediendo. Negociar no es una opción, dijo una voz grave, desde la puerta abierta del estudio. Todos se giraron. Allí, empapado por la lluvia, con una pistola reglamentaria en la mano y el chaleco antibalas puesto, estaba el inspector Morales. No estaba solo. Detrás de él, 2 patrullas de policía con luces silenciosas llenaban el jardín visible a través de la ventana. Policía. Al suelo, gritó Morales, apuntando directamente al pecho de Rogelio. Rogelio Mendoza está detenido por intento de asesinato, fraude y asociación ilícita. Rogelio se quedó paralizado. Su imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos. Miró a Alejandro, buscando una última salida, una última mentira, pero solo encontró un vacío helado. Alejandro bajó el atizador, respirando con dificultad, y miró a Sofía. ¿Mi esposa?, preguntó Alejandro con la voz rota. ¿De verdad? Sofía asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí, señor. Y él quería que su hijo siguiera el mismo camino. Los policías entraron y redujeron a Rogelio, que ya no ofrecía resistencia. Solo una mirada de odio puro hacia la niñera que había destruido sus planes. Mientras lo esposaban, Morales se acercó a Sofía, que se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, temblando. Llegué lo más rápido que pude, dijo Morales, agachándose junto a ella. Lo hiciste bien, chica. Maldita sea, lo hiciste muy bien. Sofía miró hacia la ventana. La tormenta afuera comenzaba a calmarse, la lluvia volviéndose un murmullo suave. Pero dentro de ella, la tormenta no había terminado. Miró a Alejandro, que estaba siendo atendido por los médicos que Morales había traído consigo. El millonario estaba roto, su vida construida sobre mentiras, ahora reducida a escombros. El niño, susurró a Sofía, tratando de levantarse. Necesito ver al niño. Necesito asegurarme de que esté limpio. Los médicos ya están subiendo con el equipo de emergencia real, dijo Morales, ayudándola a ponerse de pie. Tus instintos salvaron al niño, Sofía. Pero eso, señaló la carpeta azul en el suelo, eso va a salvar a muchos más. Esa es la clave para desarticular toda la red. Alejandro se acercó a ella, cojeando ligeramente. Se detuvo frente a la niñera, un hombre que había pagado fortunas por milagros falsos y que ahora estaba en bancarrota emocional. Extendió una mano temblorosa y la posó sobre el hombro de Sofía. Gracias, dijo, con una voz que era apenas un susurro. Perdí todo, pero me devolviste lo único que importaba. Sofía asintió, incapaz de hablar. Rogelio era llevado fuera, pasando frente a ellos, con la cabeza gacha. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y giró la cabeza. Esto no se termina aquí, Alejo el siseo. El dinero, los contactos. No soy el único. Hay muchos más esperando que esa empresa caiga. Cuida tu espalda. Alejandro lo miró, y por primera vez en la noche, no hubo miedo en sus ojos, solo una determinación de acero forjada en el dolor. No necesito cuidar mi espalda, Rogelio. Ahora tengo a alguien que cuida de lo que es importante. La puerta se cerró. Rogelio se fue. Alejandro se desplomó en el sofá, agotado más allá de lo humanamente posible, y Sofía se sentó a su lado, no como niñera ni como empleada, sino como la única aliada real en un mundo de lobos. Afuera, las sirenas comenzaban a sonar, rompiendo el silencio de la noche, anunciando que, aunque el daño estaba hecho, la justicia finalmente había llegado a la mansión de los Vega. El sonido de las sirenas se mezclaba con el eco de los grilletes cerrándose alrededor de las muñecas de Rogelio Mendoza. Afuera, la lluvia había amainado, dejando un cielo gris y plomizo que presagiaba el amanecer de un día que nadie en la mansión Vega olvidaría jamás. Dentro, el caos había dado paso a una calma tensa y operativa. Agentes de policía iban y venían, sellando la habitación del bebé como escena del crimen secundaria y recolectando los frascos de crema y las jeringuillas que Sofía había arriesgado su vida por conservar. Pero para Sofía, el mundo se había reducido a un punto. La puerta de la habitación, donde los paramédicos atendían a Lucas, Sofía estaba sentada en una silla del pasillo, envuelta en una manta áspera que un agente le había puesto sobre los hombros. Su uniforme empapado empezaba a pegársele a la piel con el frío de la madrugada, pero ella apenas lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta blanca al final del corredor. A su lado, el inspector Morales terminaba de tomar su declaración en una grabadora pequeña. Y dice que el sospechoso Mendoza admitió la manipulación del testamento y el asesinato de la señora Vigue, confirmó Morales, mirando sus notas con el ceño fruncido. Sofía, si esto es cierto, acabas de destapar una caja de Pandora. Rogelio Mendoza no es un pez pequeño. Tiene conexiones en el Consejo de Administración, en el Ayuntamiento. Esto va a ser un circo mediático mañana. No me importa el circo, respondió Sofía con voz rasgada por el cansancio. Solo quiero saber si el niño va a vivir.
La puerta de la habitación se abrió de golpe. Salieron 2 paramédicos empujando una camilla con ruedas. Sobre ella, Lucas estaba acostado, conectado a un suero de suero fisiológico real y con una mascarilla de oxígeno cubriéndole la pequeña cara. Aunque pálido, el tono ceroso había desaparecido, reemplazado por un color más natural. Un médico de urgencias se acercó a donde estaba Alejandro, que estaba de pie, apoyado contra la pared como si fuera lo único que lo mantenía erecto. Señor Vega, dijo el médico, quitándose los guantes, hemos analizado la sangre de su hijo. Los niveles de toxicidad eran altísimos, pero gracias a la intervención miró a Sofía, de su niñera, limpiando la sustancia cutánea, el daño hepático es reversible. Con una semana de desintoxicación en el hospital y vigilancia, se recuperará por completo. No era una enfermedad genética, señor, era envenenamiento crónico. Alejandro sollozó un sonido gutural y primitivo y se llevó las manos a la cara. Se deslizó por la pared hasta arrodillarse en el suelo del pasillo. No era el llanto de un millonario, sino el de un padre que se daba cuenta de que había estado pagando a los verdugos de su propio hijo. Elena, mi Elena, susurró entre lágrimas. Ella lo sabía. Ella debió sospechar algo y por eso la mataron. Y yo dejé que ese monstruo entrara en mi casa todos los días. Sofía se levantó, dejando caer la manta, y se acercó a él. No había revanchismo en su corazón, solo una profunda tristeza. Le puso una mano en el hombro. Usted no sabía, señor Vega. Rogelio es un actor. Manipuló su dolor y su confianza, pero ahora él paga. Y su esposa. Su esposa ahora puede descansar en paz. Alejandro levantó la vista, sus ojos rojos encontrándose con los de Sofía. ¿Cómo puedo pagar esto? ¿Qué suma de dinero basta para agradecerle que me devolvió la vida? Todo lo que tengo, la casa, las acciones. Es suyo si lo quiere. Sofía negó con la cabeza lentamente. No quiero su dinero, señor. Lucas necesita a su padre. Necesita que usted esté sano, no solo físicamente, sino a quien señaló el pecho de Alejandro. Lo que necesito es que dan esos $3 millones que iba a pagar a la clínica suiza a un hospital infantil público. Hágalo en nombre de Elena y de Lucas. Ese será mi pago. De Alejandro la miró como si la viera por primera vez, asintiendo con un respeto que nunca había mostrado antes hacia el personal de servicio. Los paramédicos pasaron con la camilla hacia la ambulancia. Alejandro se levantó, tambaleándose, para acompañar a su hijo. Antes de seguirlos, se detuvo frente al inspector Morales. Inspector, quiero que ponga todas las demandas posibles. No quiero que Rogelio vea la luz del sol nunca más. Y quiero una investigación sobre el Dr. Henderson. Si está en Suiza, contrataré a Interpol yo mismo. Nos encargaremos, señor Vega, asintió Morales. Pero debería saber algo. Cuando lo esposamos, Mendoza murmuró algo inquietante. Dijo, el consejo no se detendrá. Alejandro se tensó. El imperio de los Vega era una bestia de 1000 cabezas, y aunque habían cortado la más visible, el cuerpo del monstruo ejía vivo en las sombras. Eso es problema del consejo. Mi único problema ahora es mi hijo. Sofía observó cómo Alejandro se alejaba por el pasillo, siguiendo la camilla de Lucas hacia la ambulancia. La casa ahora se sentía enorme y vacía, un caparazón de lujo desprovisto de alma. Morales se acercó a ella y le devolvió su teléfono. Has sido muy valiente, Sofía. Pero deberías tener cuidado. Al destapar esto, te has ganado enemigos poderosos. Gente que no le gusta que una niñera arruine sus planes de multimillonarios. Lo sé, inspector, dijo Sofía, mirando su uniforme manchado de barro y medicina. Pero alguien tenía que hacerlo. ¿A dónde irás ahora? No puedes quedarte aquí, es escena del crimen. Tengo una habitación pequeña en el centro. No es una mansión, pero es segura. Mañana buscaré otro trabajo, supongo. Morales sonrió, una sonrisa cómplice. No creo que necesites buscar mucho. Te llamarán de todos lados. Y, si alguna vez quieres trabajar en algo más de investigación, mi tarjeta sigue siendo válida. La luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas del gran salón, iluminando los destrozos de la pelea, el jarrón roto, las cortinas desgarradas, el frasco de veneno en una bolsa de plástico con etiqueta de evidencia. La policía estaba terminando de despejar la zona. Sofía caminó hacia la salida principal, sus pasos resonando en el mármol. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Vio el retrato de Elena Vega en la pared del recibidor. La mujer sonreía en la foto, ajena al destino que su propia vida tenía marcado. Sofía le dedicó una inclinación de cabeza silenciosa. Lo siento por no haber llegado antes, susurró. Luego, salió al exterior. El aire fresco de la mañana la golpeó como una bofetada necesaria. La policía había acordonado la entrada y ya se veían furgonetas de noticias acercándose a lo lejos, atraídas por el escándalo. Sofía bajó las escaleras, apartándose de las cámaras, buscando la oscuridad de la calle tranquila. Se sentía exhausta, rota, pero extrañamente ligera. Había salvado una vida, había destapado una mentira, y había demostrado que ni la fortuna más grande del mundo podía comprar la dignidad de una mujer decidida.
Sin embargo, mientras se alejaba caminando hacia la parada de autobús, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Sin remitente, Sofía se detuvo en seco en medio de la acera. Miró el pantalla. El mensaje era breve, aterrador en su simplicidad. Bien jugado, niñera. Pero el juego por el Imperio Vega apenas empieza. Cuida tu espalda, porque la siguiente vez no será un abogado con una jeringuilla. Sofía levantó la vista, escaneando la calle desierta. Un coche negro, con los cristales tintados, estaba estacionado a media cuadra. El motor estaba encendido. Al notar que ella los miraba, el coche arrancó lentamente y se perdió en la curva, sin prisas. Como un depredador que ha terminado de cazar por hoy, pero que sabe exactamente dónde vive su presa. El miedo volvió a erizar la piel de Sofía. Pero esta vez no paralizó sus piernas. Guardó el teléfono con fuerza. Rogelio estaba en la cárcel, pero la sombra que se movía detrás de él seguía suelta. La batalla por la vida de Lucas había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. Sofía respiró hondo, miró la calle vacía y continuó caminando. Sabía que no podría dormir tranquila durante mucho tiempo, pero también sabía que estaba lista para lo que viniera. Después de todo, había descubierto que incluso las fortunas más grandes tienen grietas, y ella sabía exactamente cómo mirar a través de ellas. El teléfono de Sofía vibró una vez más en su mano, pero ella no necesitaba leer el mensaje para saber que el peligro era real. El coche negro desapareció en la distancia, pero su presencia había plantado una semilla de terror que crecía con cada segundo. Se obligó a respirar, a meter el teléfono en el bolsillo y a caminar con paso firme hacia la parada de autobús, aunque por dentro sentía que cada sombra escondía a un nuevo enemigo. Rogelio estaba entre rejas, pero su sombra parecía haberse desprendido de él para perseguirla. 2 días después, la realidad de su situación se había asentado como un peso muerto en sus hombros. Sofía se encontraba sentada en una silla de metal fría frente al escritorio del inspector Morales en la comisaría central. El aire olía a café rancio y a papel viejo. Morales colgó el teléfono con un golpe seco y la miró con una mezcla de admiración y profunda preocupación. No va a ser fácil, Sofía, dijo Morales, frotándose los ojos cansados. Rogelio ha empezado a cantar. Dice que él solo era el testaferro, el que movía los hilos visibles, pero admite que hay un grupo por encima de él. Un consejo de administración sombra que utilizaba a las empresas de Vega para lavar capitales. Tu intervención con el niño no solo salvó una vida, detuvo una maquinaria que movía cientos de millones. Y ahora esa maquinaria quiere aplastarte. ¿Qué tan lejos llega?, preguntó Sofía, con la voz serena, aunque sus nudillos estaban blancos aferrando su bolso. Mucho más lejos de lo que yo puedo llegar, admitió Morales con amargura. Tengo filtros en el departamento. No sé en quién confiar. Por eso he tomado una decisión. Tengo una casa de campo, una finca vieja de mi familia en las afueras, en la zona de los bosques de Robledal. No aparece en los registros policiales ni en mis declaraciones de impuestos. Quiero que vayas allí hasta que pueda desenmarañar esta red. Si te quedas en la ciudad, eres un blanco fácil, Sofía asintió. No tenía miedo por ella misma, pero sabía que si caía, la verdad sobre el intento de asesinato de Lucas y la muerte de Elena podría morir con ella. Tomó las llaves que Morales le tendía, un juego de llaves viejas y oxidadas, y salió de la comisaría sintiendo la mirada del inspector clavada en su espalda. Una mezcla de protección y despedida, el viaje en coche hasta la casa de campo fue un descenso hacia la soledad. El paisaje urbano dio paso a carreteras rurales, luego a caminos de tierra rodeados de árboles que se arqueaban sobre la carretera como garras esqueléticas. La casa, cuando llegó, era una cabaña de madera de una sola planta, vieja pero sólida, escondida entre colinas. No había vecinos a la vista, solo el silencio del bosque y el sonido del viento. Entró y cerró la puerta con llave, echando también el cerrojo de hierro que el inspector había instalado años atrás. El interior estaba cubierto de polvo y olía a humedad. Sofía dejó su bolso en la mesa y caminó por la casa, revisando cada rincón con paranoia entrenada. Bajo el techo, armario, detrás de las cortinas. Nada, estaba sola, o al menos eso creyó. Se sentó frente a la chimenea fría, intentando calmar el temblor de sus manos. Sacó el papel arrugado que había conseguido sacar de la mansión, la lista de nombres que Rogelio había escrito. Estudió las conexiones una y otra vez. Phantom Holdings, la empresa fantasma. No era solo una tapadera, era el corazón financiero de la conspiración. Rogelio era el gerente, pero los beneficiarios eran los verdaderos monstruos. Y ahora, esos monstruos habían perdido su fuente de ingresos. El silencio de la cabaña se rompió de golpe. El teléfono fijo de pared, un aparato antiguo blanco que colgaba junto a la cocina, comenzó a sonar. El timbre fue como un disparo en la quietud de la noche. Sofía se quedó paralizada. Solo Morales sabía que estaba ahí. Se levantó lentamente, caminando hacia el teléfono como si fuera una bomba. ¿Descolgó el auricular, inspector?, dijo con voz vacilante.
No hubo respuesta inmediata. Solo un silbido estático y luego una voz. No era humana. Era una voz sintetizada, distorsionada electrónicamente, fría como el metal. La casa es bonita, Sofía. Un poco aislada, pero eso es lo que nos gusta. Facilita las cosas. El corazón de Sofía dejó de latir por un segundo. ¿Quién es esto?, preguntó, mirando alrededor instintivamente, sintiendo que la miraban a través de las paredes. Somos los que firmamos los cheques que Rogelio cobraba. Y te estamos haciendo una oferta generosa, una oferta única, antes de que tomemos medidas más drásticas. Mañana, a las 10 en punto, un hombre tocará a tu puerta. Tendrá un maletín con $2 millones en efectivo y una confesión escrita. Solo tienes que firmarla. Dirás que te pagaron para incriminar al abogado, que todo fue un montaje de la competencia para hundir a Alejandro Vega. Si lo haces, te vamos a sacar del país, nueva identidad, nueva vida. Si no lo haces. La voz hizo una pausa calculada. Bueno, la crema que quemó los pies del bebé hace que la piel sea muy susceptible al fuego. Sería una pena que tuvieras un accidente doméstico. Sofía sintió una ola de náuseas y furia. Su mano apretó el auricular hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No voy a mentir por ustedes. Mataron a Elena. Casi matan al niño. Irán al infierno. La voz distorsionada soltó una risa seca, carente de alegría. El infierno no existe para nosotros, Sofía. Nosotros construimos el mundo. Y ahora, acabamos de comprar tu ubicación. No mires por la ventana. El sonido de la línea cortándose fue seguido inmediatamente por un nuevo ruido. Afuera, en el camino de tierra, el crujido de neumáticos sobre la grava. Luces potentes barrieron las ventanas de la cabaña, cegándola momentáneamente. Un coche. No uno, sino dos. Las luces se detuvieron frente a la casa. Los motores se apagaron. Sofía tiró el teléfono y corrió hacia la cocina. Agarró el cuchillo más grande que encontró en el cajón, pero sabía que era inútil contra múltiples atacantes. Necesitaba tiempo. Necesitaba una salida. Corrió a la puerta trasera, intentando abrirla, pero la cerradura estaba oxidada y se resistió. Pateó la puerta, pero la madera vieja era sólida. Estaba atrapada. Golpearon la puerta principal 3 veces. Fuerte. Sofía Ríos. Gritó una voz masculina desde afuera, profesional y carente de emoción. Sabemos que estás dentro. No hace falta que esto sea desagradable. Solo firma los papeles y te dejamos ir. Sofía miró la puerta, luego la cocina. Recordó el olor a gas cuando había llegado. El inspector le había dicho que la estufa vieja tenía una fuga leve que él había arreglado con cinta adhesiva. Se abalanzó hacia la estufa y giró la perilla del gas al máximo, sin encender la llama. El silencioso siseo del gas escapándose comenzó a llenar la cocina, expandiéndose rápidamente hacia el salón. El olor a azufre inundó el aire. Tenemos orden de no lastimarte si cooperas, gritó el hombre afuera, golpeando la puerta con más fuerza. Abre ahora o la derribamos. Sofía corrió hacia la ventana del salón, agachándose bajo el alféizar. Se sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de Morales. Un tono. 2 vamos, contesta. Susurró desesperada. La puerta principal crujió. Un golpe fuerte, profesional, probablemente con un ariete. La madera alrededor de la cerradura comenzó a astillarse. Sofía, contestó Morales al otro lado. ¿Qué pasa? Te escucho jadeando. Están aquí. Me encontraron. Dijeron que tenía que firmar. Gritó ella en voz baja. No firmes nada. Sal de ahí. Estoy enviando unidades, pero están a 20 minutos. No tengo 20 minutos. Siseo Sofía. La puerta cedió con un estruendo. La madera saltó en astillas y la puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, vistiendo ropa táctica negra, sin rostros visibles bajo sus pasamontañas. Uno llevaba una pistola con silenciador, el otro un maletín de metal en el suelo. Gritó el hombre armado, barriendo la sala con el arma. Pero la sala parecía vacía. Sofía no estaba a la vista. Los hombres se detuvieron, confundidos por el silencio, y luego uno de ellos arrugó la nariz bajo la máscara. ¿Qué es ese olor?, preguntó el segundo hombre, olfateando el aire. Sofía estaba escondida detrás del sofá, en el centro de la sala. En su mano no sostenía el cuchillo, sostenía una caja de cerillas que había encontrado en la repisa de la chimenea. Podía escuchar sus pasos acercándose, crujiendo sobre las tablas del suelo. El gas ya cubría la habitación. Era denso, casi sofocante. Una sola chispa lo cambiaría todo. La cocina. El gas está abierto, susurró el primero, dándose cuenta del peligro. Retírate. Sofía sabía que era el fin. Si salía, la obligarían a firmar y luego la matarían para dejar cabos sueltos. Si se quedaba, moriría. Pero si prendía la cerilla, tal vez no sobreviviría, pero tampoco dejaría que se salieran con la suya. No esta vez. No después de todo lo que habían hecho. Con los dedos temblando, sacó una cerilla de la caja. La puso contra la tira de la caja. La encontré, gritó el hombre armado, rodeando el sofá y apuntándola a la cara. Suelta eso. Ahora. Sofía miró al cañón del arma, luego al hombre. Sus ojos no tenían miedo, tenían la frialdad de alguien que ya ha tomado la decisión más difícil de su vida.
Dijeron que el fuego era mi castigo, susurró Sofía. Pero serán ustedes los que ardan. El hombre apretó el gatillo. El sonido del disparo fue ahogado por el siseo del gas y el movimiento rápido de Sofía. Ella raspó la cerilla contra la caja. Una llama anaranjada, pequeña y brillante, saltó a la vida en la oscuridad. La explosión no fue una bola de fuego de película, sino un rugido sordo y devastador. La onda expansiva levantó a los hombres y los arrojó contra las paredes. Las ventanas estallaron hacia afuera en una lluvia de cristales, y el techo de la vieja cabaña se alzó hacia el cielo nocturno como si la casa misma exhalara su último aliento. El fuego devoró la madera seca en segundos, formando un remolino anaranjado que iluminó el bosque oscuro. En medio del caos y las llamas, una figura se movió. Sofía, protegida por el ángulo del sofá y la onda expansiva que había volado parte de la pared trasera, se arrastró hacia el agujero ardiente que antes era la puerta de la cocina. Estaba herida, sangrando por una brecha en la cabeza causada por los escombros, y con el uniforme chamuscado, pero estaba viva. El detective Morales había dicho que la madera vieja era sólida, pero la puerta trasera era de madera podrida. La explosión había volado por completo. Salió al patio trasero, tosiendo humo, mientras el fuego consumía todo rastro de los hombres y sus planes detrás de ella. Se arrastró entre la hierba húmeda y el barro, alejándose del calor infernal hacia la línea oscura de los árboles. No miró atrás. Solo escuchó el aullido de las sirenas que finalmente, trágicamente, se acercaban en la distancia. Había escapado del infierno, pero había dejado sus huellas quemadas en él. Ahora, el mundo sabría que no era solo una niñera. Era una fuerza de la naturaleza que nadie podía comprar. Y la guerra por la verdad acababa de convertirse en una guerra total. El calor en su espalda era insoportable, como si el mismo infierno estuviera intentando alcanzarla para devorarla. Sofía se arrastró sobre la tierra húmeda del bosque, ignorando el dolor punzante en su costado y el sabor metálico de la sangre en su boca. Detrás de ella, la cabaña ya no era una estructura reconocible. Era una antorcha gigante que iluminaba el cielo nocturno con un resplandor naranja enfermizo, crepitando con la furia de la madera vieja y el gas acumulado. El estruendo de la explosión aún le zumbaba en los oídos, amortiguando los sonidos del bosque. Pero podía escuchar los gritos de los hombres que habían sobrevivido. O quizás eran los aullidos de los que estaban ardiendo. No se volvió a mirar. El instinto de supervivencia, ese primitivo y antiguo, había tomado el control de su cuerpo. Se arrastró durante lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos, hasta llegar a un pequeño arroyo que cruzaba el bosque. Se dejó caer en el agua fría, sintiendo el alivio instantáneo en sus quemaduras superficiales. El agua se tiñó de rojo a su alrededor. Se lavó la cara, tratando de limpiar el hollín y la sangre, y miró su reflejo distorsionado en la corriente. La niñera ordenada y pulcra de la mansión Vega había desaparecido. En su lugar quedaba una superviviente, una guerrera marcada por el fuego. A lo lejos, el sonido de las sirenas se hizo más agudo, acercándose rápidamente. Sabía que Morales vendría, pero también sabía que él no vendría solo. La filtración sobre su paradero había demostrado que la comisaría estaba podrida. Si se quedaba ahí, esperando ser rescatada, se convertiría en un cadáver con un expediente cerrado por accidente trágico. Tenía que moverse. Revisó sus bolsillos. Su teléfono estaba fundido por el calor y la explosión. No tenía forma de comunicarse. Solo tenía la ropa quemada que llevaba puesta y una determinación férrea. Se obligó a ponerse de pie. Dolía. Cada músculo gritaba en protesta, pero apretó los dientes y avanzó, siguiendo el curso del arroyo hacia abajo, alejándose de la carretera principal y de la luz de las llamas. Caminó durante 20 minutos hasta que las sirenas quedaron atrás, reemplazadas por el silencio inquietante del bosque profundo. Llegó a un camino rural de tierra, estrecho y descuidado. Se escondió entre los matorrales, esperando, observando. Al cabo de unos minutos, un viejo camión de reparto apareció traqueteando por el camino. El conductor, un hombre mayor con gorra y radio antigua, iba cantando bajito. Sofía sabía que era un riesgo, pero no tenía opciones. Salió de los matorrales, poniéndose en medio del camino y levantando las manos. El camión chirrió al frenar. El conductor la miró con los ojos abiertos de par en par, aterrorizado al ver a esa figura fantasmal, cubierta de sangre y barro, bloqueándole el paso. «Por favor», gritó Sofía con la voz rota. «No quiero hacerle daño. Solo necesito ir a la ciudad. Ayúdeme». El hombre dudó, mirando hacia la dirección de donde venía ella, donde el cielo todavía brillaba con el reflejo del incendio. El miedo se convirtió en compasión. «Sube, chica. Sube rápido antes de que alguien te vea». Sofía subió a la cabina, temblando incontrolablemente. El conductor le ofreció una manta sucia del asiento trasero y ella se la envolvió alrededor de los hombros, agradecida por el calor. «¿Qué pasó ahí atrás?», preguntó el hombre, poniendo el camión en marcha de nuevo. «Parece que explotó el mundo», algo así murmuró Sofía, mirando por la ventanilla hacia la oscuridad. «A veces el mundo necesita explotar para limpiarse».
El viaje duró 40 minutos. El hombre la dejó en las afueras de la ciudad, cerca de un barrio obrero, negándose a aceptar el único billete arrugado que Sofía encontró en su bolsillo. Ella se bajó, fundiéndose con las sombras de las calles estrechas. Conocía esa zona. Sabía dónde encontrar ayuda sin hacer preguntas. Se dirigió a una pensión barata y deteriorada, un lugar donde no pedían documentos, solo dinero por adelantado. Alquiló una habitación por una semana, con el poco efectivo que le quedaba. Una vez dentro, con la puerta cerrada y la cadena de seguridad puesta, se dejó caer sobre la cama dura y mullida. Se miró las manos. Le temblaban. Las quemaduras en sus antebrazos eran rojas y dolorosas, pero no profundas. Había sobrevivido. Había escapado de los asesinos de la élite. Pero la guerra no había terminado. Ahora, ellos sabían que ella no se iba a dejar matar tan fácilmente. Eso la convertía en una amenaza mucho mayor. Necesitaba un plan. Rogel estaba en la cárcel, pero el consejo seguía operando. Morales estaba fuera de juego. No podía llamarlo, no podía confiar en que su teléfono no estuviera pinchado o en que la próxima vez no enviara a alguien para terminarla en lugar de protegerla. Alejandro Vega estaba probablemente bajo vigilancia médica y policial, débil y roto. Ella era la única que tenía la imagen mental de los documentos, la única que había visto la cara real del monstruo. Se acercó al espejo manchado del baño y se lavó la cara con agua fría, estudiando sus heridas, mientras se limpiaba una herida en la frente. Una idea comenzó a formarse. Rogelia había dicho que eran los que firmaban los cheques. Gente de dinero, gente de poder, gente que valoraba su imagen pública por encima de todo. No podían matarla si ella ya había expuesto sus secretos al mundo. Necesitaba un amplificador. Necesitaba a alguien que no tuviera miedo de la luz. Salió de la pensión, manteniendo la cabeza gacha y la manta sobre el cabello para ocultar su rostro, y caminó hasta un locutorio público abierto toda la noche. Compró una tarjeta telefónica desechable y marcó un número que había memorizado hacía años. El número de la ex esposa de un senador para quien había trabajado brevemente antes de ser despedida por ser demasiado curiosa. La mujer era una periodista de investigación retirada, amargada pero brillante, que odiaba a los ricos que ella misma solía frecuentar. Su nombre era Elena, como la esposa muerta de Vega. Una coincidencia que Sofía tomó como una señal. El teléfono sonó 3 veces. Diga, una voz de mujer, ronca por el tabaco. Señora Castellanos, soy Sofía. Sofía Ríos. Sé que no le caigo bien, y hace años que no hablamos, pero tiene que escucharme. ¿Sofía? Cielo santo, ¿qué hora es? ¿Por qué llamas a estas horas? Tengo una historia sobre el bebé Vega, sobre su muerte, y sobre quién está detrás. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de un encendedor y una inhalación profunda. Te escucho. Y será mejor que sea buena, porque mi editor está a punto de despedirme por falta de contenido jugoso. Es mejor que jugoso, señora. Es sangriento. Y tengo los nombres. Mientras Sofía comenzaba a hablar, susurrando los detalles al teléfono público, sentía que las fichas del tablero comenzaban a moverse. Ella era solo una peón, sí, pero una peón que acababa de decidir convertirse en reina. Mientras hablaba, sin embargo, no notó la cámara de seguridad en la esquina del locutorio, en una sala de monitores a kilómetros de distancia, en un edificio de cristal en el centro financiero. Un guardia de seguridad privado estaba viendo la transmisión en vivo. Marcó un número en su radio. Señor, la encontré. Está en el Distrito Sur. Y está hablando. Sí, parece que ha contactado con la prensa. Entendido. La silenciaremos. Sofía colgó el teléfono, sintiendo una pequeña victoria. Pero mientras salía del locutorio a la calle oscura y húmeda, un sedán negro osciló alrededor de la esquina. No tenía luces encendidas. Se movía como un tiburón en aguas profundas. Sofía se detuvo, sus instintos alertándola del peligro inminente. Corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, adentrándose en los callejones oscuros del barrio, sabiendo que esta vez no había gas que pudiera salvarla, solo su propia velocidad y el laberinto de la ciudad. La caza había comenzado de nuevo, pero esta vez Sofía no era la presa asustada que esperaban. Esta vez llevaba la verdad como arma, y estaba dispuesta a dispararla al mundo entero antes de dejarse atraparte. El sonido de sus propias pisadas golpeando contra el asfalto irregular era el único ritmo que importaba. En el mundo de Sofía, sus pulmones ardían, pidiendo aire a gritos, pero ella se negó a detenerse. El sedán negro había frenado en la entrada del callejón. Era demasiado ancho para pasar entre los contenedores de basura y las motos aparcadas aleatoriamente, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Las puertas del coche se abrieron con un golpe seco y 2 hombres bajaron. No eran matones de barrio. Se movían con la precisión de militares, sus abrigos oscuros apenas estorbándoles. Sofía dobló una esquina brusca, entrando en un laberinto de pasajes traseros que conectaban los bloques de apartamentos obreros. Conocía esos lugares, no de memoria, sino por instinto.
Eran las tripas de la ciudad, donde el servicio de basuras, las entregas y la pobreza se mezclaban en un caos que los de traje no entendían. Se deslizó bajo una escalera de incendios oxidada, arañándose la mejilla con un cable suelto, y se escondió detrás de una pila de cajas de cartón mojadas que olían a pescado podrido. Apretó la espalda contra la pared fría y ladrillo, conteniendo la respiración. Los pasos de los hombres se acercaban. Eran rápidos, pero pesados. No tenían su agilidad ni su desesperación. Su metió por aquí, susurró una voz masculina, gutural. Mira detrás de los contenedores. El jefe la quiere viva para saber a quién más se lo dijo. Sofía sintió un escalofrío. Viva. Eso era peor. Si la querían viva, era para hacerla sufrir antes de matarla. Miró a su alrededor. A 3 metros de ella había una reja de ventilación medio abierta que daba al sótano de un edificio. Era un hueco estrecho, oscuro y asqueroso, pero era una salida. Justo cuando vio las botas negras de uno de los perseguidores aparecer al final del pasillo, se lanzó hacia el hueco. Se deslizó de bruces, el metal raspando su piel ya maltratada, y cayó con un golpe sordo sobre un suelo de cemento frío. El olor a humedad y moho la envolvió. Arriba, escuchó el golpe de los hombres revisando las cajas de pescado, donde ella había estado escondida segundos antes. No habían visto el hueco a tiempo, estaba en la oscuridad total. Usando las manos, tanteó el suelo hasta encontrar una vieja tubería y se apoyó en ella para levantarse. Estaba en los cimientos de uno de los edificios viejos del barrio. Sacó la tarjeta telefónica desechable de su bolsillo. No le servía para iluminar, pero el borde plástico le sirvió para raspar un poco de la mugre de sus manos. Necesitaba luz. Necesitaba saber dónde estaba. A lo lejos, al final del túnel del sótano, vio una tenue luz amarilla que se filtraba por debajo de una puerta de metal. Cojeando, con el costado dolorido por la caída, caminó hacia ella. Empujó la puerta, y ésta cedió con un chirrido agónico. Salió a un pasillo de servicio, iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes. Había sonidos de vida al otro lado de las paredes, una televisión a todo volumen, una pareja discutiendo, un bebé llorando. Estaba en el edificio de apartamentos contiguo al callejón. Subió las escaleras de servicio, contando los pisos. 3, 4. Al llegar al 5.º piso, encontró una ventana que daba a la calle principal. Se asomó con cuidado. Abajo, el sedán negro estaba estacionado frente a la entrada del callejón por donde había entrado, esperando. Los 2 hombres estaban afuera, fumando, mirando su reloj. Estaban bloqueando la salida. Salió al rellano principal del 5.º piso. Frente a ella, una puerta pintada de verde oscuro con el número 5B. Bajo la puerta se veía luz. Sofía dudó. No podía involucrar a civiles, pero no tenía a dónde ir. Su mirada cayó en una pequeña cicatriz en su mano, un recuerdo de su infancia en un orfanato, donde una mujer le había enseñado a sobrevivir. Cuando no tenga salida, busca el caos. El caos es tu amigo. Necesitaba crear una distracción lo suficientemente grande para que esos hombres se alejaran de la puerta. Volvió sobre sus pasos al pasillo de servicio y encontró el cuadro de interruptores eléctricos del piso. Estaba cerrado con un candado barato. Buscó en su bolsillo y encontró una horquilla vieja que olvidó tirar. Con manos temblorosas, manipuló el candado hasta que saltó. Abrió la caja y miró los interruptores y cables antiguos. Sabía poco de electricidad, pero sabía que el agua y los cables no se llevaban bien. Junto a ella había una tubería con una pequeña fuga. Arrancó un trozo de su falda ya desgarrada. La empapó en el goteo de la tubería y la lanzó sobre los cables pelados que salían del interruptor principal. Hubo un chasquido, una chispa azul brillante y luego un bang sordo. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron. Luego, el sonido de las alarmas contra incendios comenzó a resonar en todo el edificio. Falso, pero estruendoso, Sofía corrió escaleras abajo, mezclándose con la confusión. Vecinos asustados abrían sus puertas, algunos gritando, otros tosiendo por el humo imaginario. En el caos del vestíbulo principal, ella se agachó, pasando desapercibida entre un grupo de adolescentes que salían corriendo y grabando con sus teléfonos. Cruzó la puerta principal justo cuando los bomberos empezaban a acercarse. Los hombres del sedán negro, al ver el alboroto y las sirenas acercándose, dieron la espalda al edificio por un momento, escaneando la multitud. Sofía aprovechó ese instante. Se arrancó la manta sucia que llevaba y se la dio a una anciana confundida que salía del edificio, quedándose solo con su uniforme desgarrado. Se soltó el pelo, desordenándolo aún más, y se unió a un grupo de vecinos que se alejaban del edificio, caminando con la cabeza gacha, simulando toser. Al llegar a la esquina, miró hacia atrás. Los hombres del sedán estaban discutiendo con un policía que intentaba controlar la escena. Había logrado escapar del radio de acción inmediato,
pero sabía que era temporal. Tenía que moverse rápido hacia el punto de encuentro, caminó otras 10 calles hasta llegar a un bar de mala muerte llamado El Último Suspiro. Era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas si pagabas en efectivo. Entró en el baño de mujeres, se lavó la cara con agua helada, intentando quitarse las manchas de hollín y sangre seca. Se miró al espejo. Parecía un fantasma, pero sus ojos seguían vivos. Se arregló la ropa lo mejor que pudo y salió al bar. En un rincón oscuro, sola en una mesa, estaba la señora Castellanos, la periodista, una mujer de 60 años, con el cabello teñido de un rojo poco natural y gafas de montura gruesa. Fumaba un cigarrillo electrónicamente, una paradoja moderna. Levantó la vista cuando Sofía se acercó y sus ojos se abrieron ligeramente ante el estado de la niñera. Cielo santo. Sofía, parece que acabas de salir de una guerra peor. Señora, dijo Sofía, dejándose caer en la silla frente a ella. Acabo de empezar una. Sofía sacó el papel que había estado protegiendo bajo su ropa. El papel con la lista de nombres y conexiones que había memorizado y reescrito en un papel de baño en la pensión antes de que todo se fuera al traste. Lo deslizó sobre la mesa manchada de cerveza hacia Castellanos. Esto es lo que tienen. Phantom Holdings es la clave. Pero no es solo una empresa fantasma. Es un fondo de inversión para lavar dinero de tráfico de armas y político corrupto. El bebé era solo una excusa para mover el dinero en tratamientos médicos falsos. Y la esposa de Vega, Elena. Ellos la mataron. Rogelio lo admitió. Castellanos tomó el papel con una mano que temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de la caza. Leyó los nombres, sus ojos moviéndose rápidamente línea por línea. Nombres. Vaya. Tengo al juez, al alcalde adjunto y, se detuvo, palideciendo, al director del Banco Central. Sofía, si publicamos esto, no solo destruimos carreras, habrá cadáveres. Y tú serás la primera. Por eso necesito que lo publique. Ya. Ahora mismo. En cuanto lo tenga en la red, soy intocable. Si me matan después, solo confirmará la historia. Pero si no lo hacen. Sofía hizo una pausa, mirando hacia la puerta del bar. Me usarán para callar a otros. De repente, el teléfono de Castellanos, que estaba sobre la mesa, empezó a vibrar. La pantalla mostraba un número desconocido. Castellanos fue a contestar, pero Sofía le agarró la muñeca con fuerza. No conteste. Rastrearán la señal. Apáguelo. Quítelo la batería. Castellanos asintió, apagando el dispositivo rápidamente. ¿Estás paranoica, chica? Estoy viva porque estoy paranoica, replicó Sofía. ¿Tienes su portátil aquí? En el coche. Voy a buscarlo. No te muevas. Castellanos se levantó y salió al estacionamiento trasero. Sofía se quedó sola en la mesa. El bar estaba medio vacío, solo un par de borrachos en la barra y una pareja discutiendo en un rincón. El camarero limpiaba vasos con una mirada perdida. Sofía sentía que la ansiedad la consumía. Cada vez que la puerta se abría, su mano se dirigía instintivamente al cuchillo que había escondido en su bota. Un cuchillo de cocina que había tomado de la pensión. Minutos después, Castellanos volvió, con un portátil viejo bajo el brazo y una expresión grave. Tenemos un problema, Sofía. Mi coche ha sido manipulado. No arranca. Y hay un coche patrulla aparcado al lado. No son policías reales, tienen placas distintas. Sofía se puso de pie de golpe. No se encontraron. La cámara del locutorio. Debieron rastrear la llamada Omnicara. ¿Cómo? Si es una zona ciega. Tienen tecnología, señora. Dinero. Podemos salir por la cocina. Venga, agarró a la periodista del brazo y la arrastró hacia la parte trasera del bar. El cocinero, un hombre grande y sudoroso, las miró extrañado cuando pasaron corriendo por su lado. Oye, no se puede pasar. Inspección sanitaria, gritó Sofía sin detenerse. Empujaron la puerta de servicio y salieron al callejón trasero. Hacía frío y la lluvia había dejado charcos negros que reflejaban la luz de la luna. Corrieron hacia la calle paralela, pero antes de llegar a la esquina, un haz de luz la cegó. Un coche, no el sedán negro, sino una camioneta SUV blanca, bloqueaba el paso. La ventanilla se bajó. Sofía esperaba ver un arma, pero vio una cara conocida. Era el inspector Morales. Estaba solo, con el rostro pálido y agitado. Suban, ahora. Gritó él. Sofía dudó. La desconfianza era su único escudo ahora. ¿Cómo nos encontró? Preguntó, sin moverse. Dijo que no confiaba en nadie, porque no confío. Bramó Morales. Vino un equipo de limpieza a mi oficina hace media hora. Se llevaron mis archivos. Saben que hablaste con ella. Si se quedan ahí, morirán las dos. Suban al maldito coche, Sofía. Sofía miró a Castellanos, que asintió con miedo. No tenían otra salida. Subieron a la parte trasera de la SUV. Morales aceleró antes de que cerraran las puertas, derrapando sobre el asfalto mojado. Mientras se alejaban a toda velocidad, Morales miró por el retrovisor. Lo siento, Sofía. Tenía razón. La podredumbre llega muy alto, pero hay algo que no te dije en la comisaría. Algo que encontré en los archivos de Rogelio antes de que me los quitaran. ¿Qué? Preguntó Sofía, sujetándose del asiento mientras el coche tomaba una curva cerrada.
El bebé no era el único objetivo. Rogelio tenía un plan de contingencia. Si Alejandro Vega moría antes de firmar la transferencia de acciones, el heredero era Lucas. Pero si Lucas moría, el heredero legal era un familiar lejano en Europa, un primo segundo. Rogelio ya había preparado los papeles de adopción. El consejo planeaba adoptar a ese primo, traerlo aquí y que firmara todo. Era un plan B perfecto. Sofía sintió un frío en el estómago que nada tenía que ver con la lluvia. ¿Y eso qué cambia ahora? Cambia que el consejo no se detendrá hasta que Alejandro y Lucas mueran. Porque ahora que Rogelio cantó, el consejo necesita limpiar el árbol genealógico por completo. Y tú, Sofía, tú eres la única que puede impedirlo porque eres la única que conoce la verdad completa. De repente, un golpe seco sacudió el coche. Un neumático había explotado. Morales luchó por controlar el volante, pero la SUV se desvió bruscamente hacia la acera, golpeando un hidrante contra incendios. El agua salió a chorros, empapando el parabrisas. El motor se detuvo con un gemido metálico. Estaban atrapadas en medio de la calle vacía, con humo saliendo del capó. Morales, aturdido, se tocaba la frente sangrante. Maldición. Fue un disparo. Nos dispararon las ruedas. Sofía miró por la ventanilla trasera. A lo lejos, las luces de una moto se acercaban a gran velocidad. El conductor, vestido de negro, llevaba un casco oscuro. En su mano brillaba el cañón de una pistola. «Salgan, hay que correr», gritó Sofía, abriendo la puerta y arrastrando a Castellanos fuera del coche. El inspector Morales, tambaleándose, sacó su arma reglamentaria y se puso a cubierto detrás del capó humeante. «Corran, yo los detengo. No sea idiota, nos necesitan vivo», le gritó Sofía, pero la moto ya estaba encima. El motorista frenó en seco a 20 metros, levantando el arma. Morales disparó una vez, dos, pero el motorista parecía intocable, moviéndose con una fluidez sobrenatural. El disparo del motorista resonó y el inspector Morales cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un golpe seco, su arma deslizándose lejos de su alcance. Morales chilló Castellanos. Sofía empujó a la periodista hacia un portal abierto y se giró para enfrentar al asesino. Estaba sola en la calle, sin armas, herida y exhausta, frente a un asesino a sueldo de élite. El motorista se quitó el casco lentamente. No era un extraño. Sofía reconoció esos ojos fríos y calculadores. Era el hombre que había visto en la mansión la primera noche, el que había sacado a los médicos. El verdugo personal del consejo terminó, niñera, dijo el hombre, apuntando a su pecho. Dejaste un buen rastro de fuego, lo admito, pero el fuego se apaga. Sofía levantó las manos, sus ojos recorriendo desesperadamente la calle. Vio el hidrante roto, el agua saliendo a presión salvaje. Vio el cable eléctrico caído del poste de luz que la camioneta había golpeado al estrellarse, colgando peligrosamente cerca del chorro de agua. El agua apaga el fuego, dijo Sofía, retrocediendo un paso. Pero el agua también conduce la electricidad. El hombre apretó el gatillo. Sofía se lanzó hacia el lado, no para huir, sino para patear el cable caído directamente hacia el chorro de agua que se interponía entre ella y el asesino. El cable cayó en el chorro. El agua se convirtió en un río de luz azulada y chispas. El asesino, con sus botas mojadas por el charco que se formaba rápidamente, se convirtió en el punto de tierra. Gritó, un sonido horrible y distorsionado, mientras miles de voltios atravesaban su cuerpo. Su cuerpo se convulsionó violentamente y cayó de rodillas, humeando, la pistola cayendo inútilmente al agua electrificada. Sofía, aterrada y sin aliento, miró el cuerpo humeante. El silencio volvió a la calle, solo roto por el siseo del agua y el zumbido de la electricidad. Sofía. Castellanos salió del portal, temblando, mirando la escena con horror. ¿Están muerto? Sofía no respondió. Corrió hacia Morales. El inspector estaba vivo, pero el disparo le había rozado el hombro y estaba inconsciente por el impacto contra el suelo. Sofía le tomó el pulso. Fuerte. Estaría bien, pero estaba fuera de combate. Se levantó y miró a Castellanos. Tiene que terminar lo que empezó. Llévese el portátil. Llévese la historia. Yo me entregaré. ¿Qué? ¿Estás loca? Te matarán en la cárcel. No si yo me entrego en público. En vivo, Sofía miró hacia las cámaras de seguridad de la calle, sabiendo que las noticias ya estaban en camino por el accidente. Voy a ir a la estación de televisión más cercana. Voy a gritar la verdad hasta que todo el mundo la oiga. Usted publique el artículo. Mañana, cuando el mundo despierte, la verdad será el titular principal. Sofía Ríos, la niñera que salvó a un bebé y derribó un imperio. Se enderezó, se limpió la sangre de la cara, y comenzó a caminar hacia las luces del centro de la ciudad. Ya no corría, ya no se escondía. Caminaba como una mujer que tenía el mundo en sus manos y no tenía intención de soltarlo. La noche aún era larga y la tormenta no había terminado, pero Sofía sabía que, después de la tormenta, siempre sale el sol. Y ese sol brillaría para Lucas, para Alejandro y para la justicia que ella había comprado, no con dinero, sino con su propia vida. El amanecer no llegó con suavidad. Rompió el horizonte como una herida abierta, teñido de naranjas y grises que reflejaban el caos de la noche. Sofía caminaba por el centro de la avenida principal.
hacia el imponente edificio de cristal del Canal 4 de Noticias. Su uniforme de niñera estaba irreconocible, hecho jirones de hollín, barro y sangre seca. Cojeaba ligeramente, sosteniendo su costado magullado, pero su rostro tenía la seriedad de una estatua de mármol. A su alrededor, la ciudad despertaba ajena al drama. Coches particulares pasaban a su lado. Los conductores mirando con horror y fascinación a esa figura fantasmal, caminando con determinación hacia las puertas giratorias de la emisora. No había necesidad de sigilo. El sigilo había muerto en la cabaña. Ahora, su única armadura era la luz. En el vestíbulo de la cadena, un guardia de seguridad intentó interceptarla, poniendo una mano en su hombro. Oiga, señora, no puede pasar así. Llamaré a la policía. Sofía lo miró a los ojos, una mirada tan intensa y vacía de miedo que el hombre retrocedió instintivamente. Ya está la policía aquí, dijo ella, con voz ronca pero clara. Y los políticos, y los banqueros. Dígales que la niñera ha venido a cobrar su deuda. Dígales que Sofía Ríos está en el estudio 3, en vivo, y que si cortan la señal, sabrán que tienen algo que ocultar. El guardia, aturdido, no la detuvo. Sofía caminó hacia el set principal, donde el noticiero matutino estaba a punto de comenzar. El director del programa, un hombre estresado con auriculares, vio entrar a esa mujer destrozada y palideció. Pero antes de que pudiera gritar a los técnicos, Sofía vio las cámaras. Vio la luz roja de al aire. Caminó frente a la cámara principal, bloqueando al presentador, que se quedó mudo con los papeles en la mano. Sofía miró fijamente al lente. Sabía que, en ese momento, en un hospital a kilómetros de distancia, Alejandro Vega estaba viendo la televisión, esperando noticias de su hijo. Sabía que Castellanos estaba golpeando la tecla Enter en su ordenador. Sabía que el consejo estaba desayunando en sus mansiones, ajeno al tsunami que venía hacia ellos. Buenos días, dijo Sofía, y su voz resonó en los altavoces del estudio, clara y potente. Me llamo Sofía Ríos. Soy la niñera del bebé Vega. Y si están viendo esto, significa que sigo viva. Y si sigo viva, significa que la verdad ha sobrevivido. En una pantalla gigante detrás de ella, sin que ella lo supiera, Castellanos había logrado sincronizar su publicación. Los documentos de Phantom Holdings, las fotos de las quemaduras químicas, la lista de nombres con el concluido junto al nombre de Elena Vega aparecieron en directo. Las imágenes de los policías corruptos, sacando archivos de la comisaría, captadas por un ciudadano anónimo, parpadearon en la pantalla. El presentador, reaccionando rápido, miró los papeles y su rostro pasó del shock a la incredulidad. ¿Qué es esto?, balbuceó el presentador. Es la prueba, continuó Sofía, sin pestañear. El bebé Lucas Vega no tenía una enfermedad rara. Fue envenenado por un consejo de administradores que quería vaciar la empresa. Su esposa, Elena Vega, fue asesinada por el abogado Rogelio Mendoza bajo las órdenes de esos hombres. Yo lo vi. Yo lo detuve. Y anoche intentaron quemarme viva en una cabaña para que no hablara. Un silencio sepulcral cayó sobre el estudio. En casas de millones de personas, las tazas de café se congelaron en el aire. En oficinas de cristal, los teléfonos empezaron a sonar sin parar. Sofía sacó del bolsillo la última prueba, el papel arrugado que había salvado del fuego, la lista de nombres que Rogelio había escrito. Estos son los nombres. No son fantasmas. Son los hombres que firman los cheques de sus hospitales, de sus escuelas, de su gobierno. Y hoy van a tener que responder. Porque el dinero puede comprar médicos, abogados y sicarios. Pero no puede comprar el silencio de una mujer que ya no tiene nada que perder. La señal se cortó de golpe. La pantalla se puso negra en millones de hogares. Pero era demasiado tarde. En la era digital, un segundo de verdad es eterno. El video ya circulaba. Los hashtags #justicia para Lucas y #el consejo explotaban en las redes sociales. Los nombres de los banqueros, del juez, del alcalde adjunto estaban ya en la boca de todos. En el hospital, Alejandro Vega dejó caer el vaso de agua que sostenía. Frente a él, en la cama, Lucas se movió, abriendo los ojos por primera vez con claridad, ajeno a la revolución que su supervivencia había desatado. Alejandro miró la pantalla negra del televisor, luego a su hijo, y por primera vez en meses, las lágrimas que cayeron no fueron de desesperación, sino de una liberación terrible y absoluta. La mentira se había roto. Horas más tarde, el mundo había cambiado. La policía honesta, los que no estaban en la nómina del consejo, se movió con una furia justificada. Las detenciones fueron transmitidas en directo. Vieron al alcalde adjunto, siendo esposado saliendo de su oficina. Vieron al director del Banco Central, pálido y sudoroso, metido en un patrullero. El edificio de Phantom Holdings fue allanado por agentes federales. El imperio de sombras que Rogelio había construido se desmoronaba como un castillo de naipes bajo un vendaval. Sofía estaba sentada en el exterior del estudio, envuelta en una manta y atendida por paramédicos reales. Un agente joven le ofrecía agua. El inspector Morales, con el brazo en cabestrillo y una venda en la cabeza, salió cojeando del coche patrulla y se sentó a su lado. No hubo palabras al principio, solo el silencio de dos supervivientes compartiendo el aire.
Lo hiciste, dijo Morales finalmente, con una media sonrisa cansada. Tú sola contra un imperio. Y ganaste. No gané, inspector, corrigió Sofía, mirando el cielo azul que se abría paso entre las nubes grises. Solo les conté a todos dónde estaban escondidos. La victoria vendrá cuando ese niño crezca sin miedo, cuando los nombres de esos hombres sean solo una nota a pie de página en la historia de su familia. Una limusina negra se detuvo frente al estudio. La puerta se abrió. No era un asesino, era Alejandro Vega. Bajó, con el rostro demacrado y los ojos rojos, caminando con paso inseguro hacia donde estaba Sofía. Se detuvo frente a ella, mirándola como si fuera un milagro, un fantasma. Y un juez todo en uno. Sofía, comenzó con la voz quebrada. No sé cómo, no hay palabras. Mi esposa, mi hijo, me quitaste la venda de los ojos. Todo lo que tengo es tuyo. Lo que pediste, la donación, ya está hecho. $600 millones hospitales infantiles en nombre de Elena y Lucas. Pero yo quiero darte más. Una casa, seguridad, lo que quieras. Sofía se levantó, deshaciéndose de la manta. Miró a Alejandro, sintiendo una lástima profunda por ese hombre que había tenido todo y no había sabido proteger lo que importaba. No necesito su dinero, señor Vega. Ya hice lo que tenía que hacer. Cuide a su hijo, cuide su memoria, y no se olvide nunca de que la riqueza no es lo que tiene en el banco, sino lo que está dispuesto a arriesgar para que los que ama estén a salvo. Alejandro asintió, sollozando. Y bajó la cabeza. ¿A dónde irás?, preguntó él. Sofía miró hacia la calle, hacia el horizonte de la ciudad que despertaba a una nueva era. A casa, tengo que descansar. Y luego, buscaré otro trabajo. Hay muchos niños ahí fuera, señor Vega. Y siempre habrá lobos acechando. Sofía esbozó una media sonrisa, tocando inconscientemente la cicatriz fresca en su mano. Y alguien tiene que estar ahí para protegerlos. Alejandro se quedó de pie, viendo cómo Sofía Ríos, la niñera que había derrocado a un imperio, se alejaba caminando por la acera, desapareciendo entre la multitud de la mañana, convirtiéndose de nuevo en una cara anónima, una sombra común. Pero en su bolsillo, Morales encontró una nota que Sofía le había dejado caer sin que él se diera cuenta. Decía simplemente: el juego ha terminado. Pero la vigilancia, nunca. Visual, la cámara se aleja, mostrando la ciudad entera bajo la luz del sol. Edificios, coches, gente. La vida continúa. Pero en algún lugar, una niñera camina con la cabeza en alto, sabiendo que, al menos por hoy, el bien ganó la partida. Narrador, así. La historia de la niñera y el millonario pasó a la historia, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio brutal y necesario. Las fortunas pueden construir muros altos, pero nunca lo suficientemente altos para bloquear la luz de la verdad. Y a veces, la persona más poderosa de la habitación no es la que firma los checos, sino la que sostiene la toalla, observa en silencio, y se atreve a gritar cuando el mundo guarda silencio. Corte a negro. Fin.